Hola, 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 ¿cómo les va a todos? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición del día martes, súper frío que tenemos en la ciudad de Carlos Paz. Hola Lore, ¿cómo estás? Buen Hola día. Paulo, hola a todos, muy buenos días. Tratando de arrancar así ¿Cómo con... cuesta hoy, cómo cuesta, cómo cuesta porque está muy frío. Está Está muy frío, frío, muy, se muy vino la frío. helada, anoche se sintió especialmente, yo la sentí especialmente anoche, a este descenso de la temperatura, dando por supuesto la bienvenida al invierno, sabemos que está todo en sintonía, pero bueno, hace frío. Giachero, a mí eso no me gusta. Bueno, sí, se nota y ya en un ratito lo vamos a ver con los datos del tiempo de una Sí. jornada que ha arrancado con muy bajas temperaturas en la ciudad de Carlos Paz. No ha helado. Este es un dato no menor, o por lo menos no lo ha hecho hasta ahora. Uno podía ver los techos de los autos que duermen fundamentalmente afuera, que no había nada de hielo, pero sí un frío seco, bien contundente, como para que a nadie le quede en duda de que ya hemos arrancado el invierno la semana pasada. Un friazo, ¿no? No, Tremendo. hay una lectura de cómo los cordobeses mencionamos el invierno, que si quiere mañana, no, el viernes que nos relajamos, les voy a Bueno, cómo regalar no. esa lectura para que nos podamos relajar. Pero mientras tanto hay que estar muy tensos, muy atentos a las dinámicas internacionales, de lo que pasa. Muchos han mencionado si esta es la Tercera Guerra Mundial. Bueno, habrá que ver porque entre otras cosas, y Sí, hablando de esto, Donald Trump anunció el acuerdo sí. y a los 20 minutos el canciller iraní dijo, Acá no, no. Donald. No, y No, esto, no. y esto va contra Estados Unidos y por derrame contra todos los países que se lo festejen. Exacto, incluido nosotros. Eh, Estamos en una situación de vulnerabilidad, con la diferencia de Estados Unidos, que tal vez tenga toda su capacidad económica, de armamento. Nosotros nos vamos a la guerra con cuchillo de palo, Sí. pero además sin saber de qué se trata y sin estar convencidos en las posiciones que adopta el gobierno nacional. No sé si estás de acuerdo con esto, Paulo, pero es una dinámica que verdaderamente entristece más que sería para celebrar. Sí, y a propósito de esto, hoy vamos a hablar con el representante de la DAIA en Córdoba para ver cómo están viendo ellos puntualmente, por un lado el conflicto en Medio Sí. Oriente y por el otro lado la posición argentina sobre este tema. Incluido allí, vamos a hacer un paréntesis, el gobierno le habría pedido un informe al ministro de Defensa, Luis Petri, para consultarle si estamos en condiciones de enviar soldados. Mire, pero no hace Soldados. falta que haga el informe. Bueno. ¿Usted dice que hace falta? Y Bueno, porque lo tiene que defender después Cristina Pérez, su esposa, en La Nación Más. Entonces no. hay que... Una guerra que se inicia ante la sospecha, ¿sí?, de la elaboración de una bomba nuclear que puede tener sus fundamentos por un montón de cuestiones que han trascendido, pero que no deja de ser un adelantamiento frente a una sospecha, no una hostigación real. No, lo dijo Israel, fue un ataque preventivo. Bueno, te tiro una bomba por las dudas, interpreto, estás armando una bomba nuclear y como no me reconoces como país Sí, al pueblo israelí, entonces, bueno, soy tu primer gran amenaza, soy la primera persona que podría estar afectado con este desarrollo nuclear. Vendría a ser una cosa así. Ahora, un Donald Trump que fingió demencia, porque al principio dijo que no tenía nada que ver, que no se había enterado del ataque de Israel, y después que participa abiertamente. claro, y ahora que dice que se terminó la guerra, pero no Y se ahora, terminó. claro, es como Una cosa de loco. el tema es que en esta jugada mundial, y seguramente después lo explicarán y me va a encantar escucharlo, acá hay un montón de actores que están muy enojados con Estados Unidos y que podrían plegarse a Irán, por ejemplo, Rusia y China. Claro, que no son poca Bebés cosa, de ¿no? pecho. Claro. Entonces, la verdad que es un día bastante triste. Ahora, en el tope de las informaciones que hoy tenemos que adelantar, Sí. la tristeza mayor es cómo repercuten estos fenómenos sistemáticos, progresivos de violencia física, violencia verbal en la cotidianeidad y en este caso en un hecho de violencia que uno no puede entender cuando se ataca a un menor indefenso. Bueno, en un rato nada más vamos a estar compartiendo todos estos temas. También vamos a hablar de la denuncia penal que ha hecho el municipio contra el concejal Daniel Rivetti. Sí. Sí, en torno a lo que ya se había dicho en su momento, que no cumplía los requisitos para ser candidato y posteriormente electo concejal, la actividad que desarrolla, aquel carnet de conducir que no estaba renovado. Bueno,
una serie de cuestiones que se tradujeron en una denuncia penal y en un rato vamos a hablar de ese tema. Y también la explicación oficial del municipio sobre lo ocurrido en el centro ambiental de Carlos Paz con respecto al incendio en la zona de Podas, ¿sí? Hoy va a haber una conferencia de prensa, nosotros vamos a adelantar algunos detalles de lo que se va a dar a conocer que terminó como siendo información. Subterráneo. Exacto. Muy difícil de atacar por los bomberos y trabajaron varias brigadas. Bueno, usted lo vio, o sea, fue una de las postales tristes en un fin de semana que la hotelera calificó como positivo a nivel de ocupación. ¿El último o el penúltimo? Ah, el último, por supuesto. El penúltimo no lo cuente. ¿Por qué lo contaría? No, 40% no es positivo. No, pero digo el fin de semana del Día del Padre. Para mí hubo más gente el anterior que este. Desde ya le digo. No, bueno, pero los números... Me desmienten, dice usted. Sí. Bueno, está bien. Bueno, si así dicen, deberá de ser así. Bueno, hablando de números, sí. Vamos a abrir la ventana de esta mañana con números también, porque arrancamos con el repaso de los datos del tiempo de un día que arranca con bajas temperaturas y que no va a tener mucho margen para crecer durante la jornada. Bueno, ya lo dijo usted, aunque... no se crea. 6 grados centígrados a esta hora en Villa Carlos Paz. Bien. Y la máxima prevista para hoy va un poquito más de lo que dice la placa, 18 grados. Bueno. O sea que tiene 12 grados todavía. 12 grados para disfrutar. Sí. De todos modos, ¿sabe qué? Todo ese discurso lo puede dar mañana cuando literalmente se caiga el termómetro, porque va a bajar a una máxima de tan solo 13 grados centígrados y ahí sí se va a sentir mucho la diferencia. Bien. Y después, a partir de mañana, hay un tema musical respecto de esto. A partir de mañana, exacto. Bueno, ya empezamos a leer temperaturas bajo cero en Villa Carlos Paz. Bueno, a propósito de temperaturas bajo cero, a ver cómo arrancaron las mínimas del día de hoy. Son de las 6:30 de la mañana, así que está fresquito. ¿Se lo leo o llega? San Antonio de Redondo. 7.6 grados bajo cero. Sí. Es un montón. Me parece que el pronóstico va a ver que... Para mí lo pusieron en el freezer. No, está frío. Usted dice 7 grados, sí, es un montón. No, estoy discutiendo el proyecto Mateo, ¿no? San Antonio de Redondo, el Hotel Diferencial Dante Delich, 5 grados bajo cero, 5.8 grados bajo cero en barrio La Quinta, 2.9 grados bajo cero en barrio Sarmiento, 2.9 grados bajo cero en barrio Centro, bueno, sin datos en barrio Sol y Lago, y en barrio La Cuesta 3.1 grados bajo cero, y barrio Costa Azul Norte tampoco tiene datos. Bueno, nosotros estamos ahí en la zona de La Cuesta, más o menos, sí. Así que estamos en 3 grados bajo cero. Estuvimos, porque ahora estamos en 6 grados, bueno, o sea que se viene recuperando bien el tiempo, no parece. Sé si 6 grados. No sé, a ver, chequeo me con su permito celular. Dudar. Mi celular dice 1, señora. Bueno, ¿dónde lo tenía su celular? Claro, me parece que... Usted dice... No quiere saber nada es una gran fake, dice usted. Sí, no quiere saber nada. Yo después lo Mire, voy a esto es como el INDEC. ¿Le cree o lo deja pasar? Esto es lo que dice el termómetro. Villa Carlos Paz. ¿Usted lo está viendo en pantalla? Sí, lo estoy viendo. Pero bueno. Bueno, ahí están los datos del tiempo de esta mañana. Un 24 de junio, que es un día de mucho... que tiene que ver con la trascendencia de personalidades argentinas. Si querés, Naka, lo ponemos bien tempranito, porque hoy es día de cumpleaños, de aniversarios, de fallecimientos. Es un día bien argentino, este 24 de junio. ¿Por qué? Mirá, por esto. Porque un 24 de junio de 1789 nacía el sargento Cabral. Vaya, sí, tiene que ver con la historia del país. En 1911 nacía Juan Manuel Fangio, el quíntuple campeón mundial de Fórmula 1. También un 24 de junio de 1911, otra figura intelectual de la Argentina, Ernesto Sábato, que mucho también tuvo que ver con la historia nuestra, ¿no? De esta zona. En 1935 muere Carlos Gardel en un accidente aéreo en Colombia. Recordemos, ¿sí? Se le cae el avión. Claro. Bueno, sí, accidente aéreo. En 1957 nace Luis Salinas, el músico también de una enorme trayectoria con la guitarra en la República Argentina. ¿Qué más tenemos? En 1978 nace el actual presidente de Boca y ex futbolista
múltiple estrella con la camiseta Geneise, Juan Román Riquelme, el Topo Gigio, y para mí, el día más importante tiene que ver con esto. En 1987 nace Lionel Andrés Messi, que hoy está cumpliendo 38 años. ¿Sí? Bueno, ¿para qué? No hacía falta. 1996 nace el Duki. ¿Sí? Es glorioso para los chicos. Claro, Duki, Duco. ¿A ustedes les gusta, chicos? No. ¿No les gusta? ¿Naka no, Dana? No. Tampoco. Bueno. A la mayoría sí. En mi casa sí, en mi casa lo escuchan a veces. Bueno, el 24 de junio del 2000 moría trágicamente Rodrigo Bueno, el cantante cordobés de Cuarteto, en un accidente en la autopista La Plata-Buenos Aires. Por supuesto, tampoco nunca se supo bien qué pasó, ¿no? Sí, drogado. Bueno, pero no se supo si el accidente fue accidente, si fue un toque, si fue... Aparentemente sí, sí, drogado seguro porque la pareja así lo menciona. Creo que fue el único que fallece en ese accidente, claro. Sale despedido por el vidrio. Parece que hubo como una camioneta que lo encerró y él también tuvo una reacción. Ahí se empieza a desnudar un poco lo que era el mundo de las bailantas y las exigencias que tenían los cantantes para hacer un montón de fechas en la misma noche. La droga que circulaba y la guita, así te lo voy a decir, que no era de ellos, que no les pertenecía, porque se la llevaban todos los representantes. Ese día me lo acuerdo como nunca, porque cuando me entero de la muerte de Rodrigo, yo estaba en la autopista Córdoba-Carlos Paz, sí, viniendo a buscar un lugar para radicarme. Ah, mira, en Carlos Paz, mire usted. Bueno. Me largué así, estaba mi marido en Buenos Aires y yo decidí venirme para ver qué onda. ¿Qué onda? Y encontró por acá cerca, señora. Y terminé por acá, por el barrio. Exactamente. Exacto, pero lo recuerdo así, que fue un día muy triste porque sí, la verdad que era un artista en ascenso. Empezaban ya las primeras disputas con la Mona Jiménez y quién era el dueño del cuarteto, pero Rodrigo Bueno lo que había logrado es hacer bailar al porteño. Exacto, perforó el público porteño con el cuarteto, cosa que la Mona no había podido, ¿no? Exacto. ¿Sí? Bueno, 24 de junio, el día más argentino de todos, según esta crónica que tiene que ver con grandes figuras, Fangio, Gardel. Rodrigo Bueno, sí, Riquelme, Messi, Luis Salinas, Ernesto Sábato, el Sargento Cabral. Bueno, toda la historia del repaso de estas personalidades en esta mañana. Queremos arrancar de esa manera nuestro programa del día de hoy, repasando lo que marcan casi las efemérides de esta mañana. Vamos a comenzar también... Un beso a Mauri Scuti, que lo extrañamos en las claro, efemérides. Claro, que nos tiene abandonados, ni siquiera a tomar mate viene, qué bárbaro. Anda seguramente en algún recorrido sí, de trekking por allí, ¿no? Vamos a comenzar también, como todos los días, a informarnos. Aquí están, estos son los principales títulos en las tapas de los diarios y en los portales de Internet. ICANA, el inglés de América que habla el mundo, presenta las noticias de las que habla hoy el mundo. Comenzamos nuestra recorrida informativa, como siempre, con el portal Carlos Paz Vivo. Intentaron escapar con un auto robado y terminaron detenidos en Villa Santa Cruz del Lago. Por otra parte, Santiago Juliá, el candidato a defensor del pueblo, firmó ante Escrivana que cerrará el organismo si gana. Extrema tensión mundial tras el ataque de Irán a la base de Estados Unidos en Qatar. Obispos argentinos alertan si el Estado entra el narcotráfico. También Córdoba, la brutal agresión a un bebé por parte de una niñera quedó registrada en las cámaras y finalmente se tiró al río Suquía para escapar de la policía a pesar del intenso frío. Momento ahora de los títulos del diario de Carlos Paz. Aumento de combustibles, en cuanto quedaron los nuevos precios. Boca necesita golear Oakland City para
martes. Clima, las heladas dominaron este martes la provincia, los 30 lugares más fríos en Córdoba en un ratito. La justicia frenó otra iniciativa de la Casa Blanca para impedir a alumnos extranjeros asistir a Harvard. ¿Qué más? Justicia, le robaron la bici mientras entrenaba y condenaron al gimnasio a pagársela. Nos metemos ahora en la tapa de los diarios de esta mañana. Va en negocios, los gobernadores de todo el país se unen para pedir una nueva coparticipación. Trump anunció un cese del fuego en la guerra entre Israel e Irán. Economía frena el plan de sumar reservas y espera hoy la misión del FMI. Día clave para la calificación crediticia de Argentina, puede pasar a mercados de frontera a emergente. El consumo privado contribuyó para que el PBI rebote en el primer trimestre y Caputo celebró. Momento ahora de Diario Clarín. Después de los ataques a Irán, Trump anunció el fin de la guerra. Rechazan la pretensión de Cristina de recibir a quien quiera en su arresto. Cayó fuerte la bolsa por el temor de una mala calificación de la deuda. Agua, nieve y frío polar, pero dicen que el invierno será más leve. Otro dirigente de la Cámpora y exfuncionario en el ataque a TN y el 13. La muerte de Sarlo y el reclamo de un insólito heredero. Diario Crónica de esta mañana, Trump anunció que Israel e Irán acordaron un alto total al fuego. Miren la tapa de Crónica, ¿no? Como está escrito. También frisados, ola polar en el país. El frío extremo originado en la región antártica llegó para quedarse unos cuantos días. El Inter Miami de Messi, que hoy cumple 38 años, empató en 2 con Palmeiras en un partidazo y jugará contra el PSG. El Ceneice se la juega, Boca a la espera del combo que lo clasifique a octavos de final. Diario Popular de esta mañana, le rechazaron a Cristina recibir visitas sin restricciones. Como preludio para terminar la guerra, Trump anunció un cese del fuego entre Israel e Irán. La ola polar no afloja, cayó nieve en el Gran Buenos Aires y se espera más frío. Clasificó Messi. El Inter ganaba 2-0 y terminaba primero en el grupo, pero sobre la hora Palmeiras se lo empató. Boca define su destino, tiene que golear y esperar que el Bayern Múnich venza a los portugueses. Diario El Cronista, Trump anunció un cese del fuego completo entre Israel e Irán y abrió optimismo en los mercados. Llega nuevo auditor, Caputo recibe al FMI con un repunte del 5,8 en el PBI. El Banco Central ya volcó $2.000 millones a futuro para sujetar el precio del dólar. Diario La Nación, Trump anunció un alto al fuego total entre Israel e Irán desde hoy. La nieve que sorprendió a Buenos Aires. Se extienden los reclamos de recursos de las provincias. También, encargado del edificio donde vivía Beatriz Sarlo, dice que es su heredero. Y el PBI creció 5,8% en el primer trimestre. Diario Olé de esta mañana a las 16 en Nashville. Boca Múnich con Cavani o Milton Jiménez al lado de Merentiel. Va a todo o nada con el Oakland City. Necesita golear y que los alemanes le ganen al Benfica para poder clasificar a la siguiente ronda. También qué regalitos. Messi, que cumple 38 años, hizo historia con el Inter al pasar a octavos, aunque ahora deberá enfrentar al PSG, su anterior club. Con 6 puntos afuera, Cholo decepción. Atlético de Madrid quedó eliminado a pesar del 1-0 ante el Botafogo. Hay que mejorar, dijo su técnico argentino Diego Pablo Simeone. Y lo último con página 12, las trompetas de Trump. Trump se adjudicó el acuerdo de un cese al fuego entre Israel e Irán, que comenzaría escalonadamente hoy. Lo hizo después de agradecer a Irán por haber alertado antes de atacar con misiles la principal base de Estados Unidos en Qatar, lo que evitó muertes y daños mayores. Teherán dijo que aún no hay tregua, pero que detendrá los ataques si Israel termina su agresión ilegal. También visita solo con permiso del juez. Con un tecnicismo y sin mayores explicaciones, la justicia rechazó el planteo de Cristina sobre las condiciones de su detención. Estos han sido los títulos más importantes que a esta altura de la mañana se destacan en los distintos portales de Internet con lo que pasa en la Argentina y en el mundo, ¿sí?
Y a propósito de este tema que allí estamos compartiendo en pantalla, vamos a ver el posteo que ayer a última hora de la Argentina daba a conocer Donald Trump respecto a la finalización de la guerra, o a lo que él dijo era el... Está traducido, ¿no? Claro, sí, o sí. lo sí. hizo para que lo leamos los argentinos. No, lo está. lea Milei. Respecto a lo que supuestamente se había logrado, que era que se finaba la guerra. ¿Sí? Bueno, felicitaciones a todos. Israel e Irán han acordado plenamente que habrá un alto al fuego total en aproximadamente 6 horas. Durante 12 horas, momento en el cual se considerará que la guerra ha terminado. Oficialmente, Irán iniciará el alto al fuego y a las 12 horas Israel lo iniciará y a las 24 el mundo anunciará oficialmente el fin de la guerra de los 12 días. Durante cada alto al fuego, la otra parte se mantendrá pacífica y respetuosa, suponiendo que todo funciona como debería, que así será. Felicito a ambos países, Israel e Irán, por su resistencia, coraje e inteligencia para poner fin a lo que debería llamarse la guerra de los 12 días. Esta es una guerra que podría haber durado años y destruido todo Medio Oriente, pero no lo hizo y nunca lo hará. Que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a Irán, que Dios bendiga al Medio Oriente, que Dios bendiga a los Estados Unidos y que Dios bendiga al mundo. Que Dios nos bendiga de usted. Y viva la libertad. Sí. ¿Este hombre está loco? Bueno. Pero viste, o sea, digamos, es el perfil de los líderes políticos que una parte de la sociedad, porque Chile también se expresó respecto de esto y fue muy contundente. Pensé mucho durante este fin de semana, no sé qué opinión tenés, Pablo, si tenés una opinión formada, de cómo se están moviendo el resto de los países de Latinoamérica respecto de los conflictos internacionales, porque van marcando, y cada vez son más, diferencias muy groseras con respecto al rumbo que tomó la Argentina. Bueno, históricamente la Argentina ha tenido una posición de neutralidad ante los conflictos bélicos, ¿no? Lo ha demostrado su diplomacia a lo largo de todos los años, independientemente de quién gobernara la Argentina en cada momento. Sí. Este no parece ser el momento, ni lo fue en los 90 con la guerra del desierto, cuando Estados Unidos invadió a Kuwait y posteriormente a Irak, donde Menem mandó la fragata, no me acuerdo cómo se llamaba, a navegar aguas del Golfo por pedido expreso de los Estados Unidos, con quien en ese momento teníamos una relación de sumisión muy parecida a la que tenemos ahora, ¿no? Digo, porque no todo lo que hace la izquierda es malo, como dijo el presidente Milei el sábado. No hay que tenerle miedo a los ruidos de la izquierda. Estamos hablando de una guerra, ¿no? Ruidos de los zurdos, dijo. Ruidos de los zurdos, dijo Milei, respecto de la guerra. Ruidos de los zurdos. Pero acá no se trata de zurdos y capitalistas. Que alguien se lo explique al presidente. Acá se trata de una cuestión que es mucho más profunda, que tiene que ver, estamos hablando de ideologías, pero de creencias tremendamente arraigadas, de una concepción del mundo totalmente distinta a la nuestra, de una creencia de que el pueblo israelí no es el pueblo israelí original. Fíjate vos que ellos tienen todo un anclaje, digamos, histórico. Esto es un arrastre. Y por otro lado, formas de hacer y de proceder que son totalmente distintas al occidente, que tienen que ver con que primero, el iraní no le tiene miedo a la muerte. A nada. No le tiene miedo a la muerte. Y ya lo han demostrado. Y ya lo hemos padecido. Entonces, un llamado a la prudencia capaz que sería lo mejor que nos puede pasar, porque yo no sé si hoy todo el pueblo argentino acompaña esta lucha, que, a ver, fíjate vos qué curioso, porque yo escuchaba el discurso, ¿no?, del presidente chileno, cuando decía, nosotros no vamos a participar de este genocidio, nosotros no vamos a alentar una guerra que empezó por las dudas, por si acaso, en una presunción. Y por el otro lado, el gobierno argentino, que entiende que hay una justicia divina en la tierra y que la justicia divina la imparten ellos porque entienden que nos están salvando de una guerra nuclear. Por lo tanto, lo que hacen es accionar por el bien de todos. Sí.
Sí, los garantes de la paz en el mundo son los que mayor cantidad de participación tienen en las guerras Esto que me se hace dan en acordar, todo el mundo, sí, ¿no? Los Vengadores, ¿viste? La Bueno. película esta de los... Porque en Estados Unidos, ¿viste? Que siempre los Vengadores son los que defienden el mundo, los que nos salvan de Sí. las luchas cósmicas. Bueno, de repente asume un rol inusitado para la Argentina, para un país empobrecido, desfinanciado, sin ningún tipo de armamento. O sea, no tenemos nada que nos pueda proteger, ni siquiera nuestras fronteras, Paulo. Entonces cállate la boca. Digo, lo ideal sería para el Sí, gobierno argentino cerrar tal la cual, boca, al tal menos cual. públicamente. Tal cual. Digo, no llames al enemigo, no lo No, traigas. claro, porque no tenemos, o sea, pero además tampoco tenemos, creo que ni siquiera la madurez como pueblo, la madurez educativa, no sé cómo decirte, no estamos formados No. como para poder entender qué está pasando Y por eso en nos Medio llevan de las Oriente, qué narices. está pasando allá lejos, porque ni siquiera sabemos qué nos está pasando a nosotros. Por eso nos llevan de las narices e ideológicamente hasta hay periodistas que ponen la bandera de Israel Claro. por encima de la bandera de Argentina en la mesa de trabajo en un canal de televisión. Y- Digo, hasta esas cosas Claro, nos por pasan. eso te digo, y te lo pongo así como ejemplo, porque no quiero, digamos, hablar mal de nosotros y decir que no estamos formados y que, o sea, no quiero disminuir la capacidad intelectual de los argentinos, pero ciertamente cuando tenés más del 60% que está atacado por la pobreza, desde la psicología vas a ver que las necesidades van cambiando y que las primeras grandes necesidades / motivaciones que tiene la gente en la base son de hambre, o sea, toda su cabeza, su intención, su emoción van a estar puestas en dos cosas básicas que son las pirámides de Maslow, si la podés ver después en psicología, pero que tiene que ver con el hambre, la seguridad, la salud. Los primeros 3 problemas esenciales. Si vos no tenés resueltos en una sociedad esos 3 problemas esenciales, no podés ir hacia la cúspide de esta pirámide, que es la búsqueda de la autorrealización y otras cosas. O sea, no podés pensar en otra cosa que no sea sobrevivir. Claro. Nuestra cabeza, el 60% de los argentinos está pensando cómo llega a fin de mes, cómo le da de comer esta noche a su abuelo, a su hijo, si tiene leche o no tiene leche para servir en una mesa. No está pensando en las relaciones internacionales. Y entre todo eso, después del anuncio de Donald Trump de que la guerra había finalizado, bueno, parece que hay una parte de esta famosa guerra de los 12 días, de la cual hablaba Donald Trump recién en su posteo, que no estaría demasiado enterado o muy de acuerdo respecto del tema. Así lo hace saber Irán. El ministro iraní de Relaciones Exteriores desmintió el martes el acuerdo de un alto el fuego con Israel anunciado horas antes por Donald Trump, pero dijo que su país está dispuesto a cesar los ataques si Israel también lo hace. El canciller Abbas Araghchi negó en redes sociales que existiera el acuerdo anunciado por el presidente estadounidense para poner fin oficial al conflicto entre los dos archienemigos. Israel inicialmente no se pronunció sobre las manifestaciones de Trump y Araghchi. En medio de los anuncios, la capital Teherán vivió una nueva serie de bombardeos la madrugada del martes en el norte y centro de la ciudad. Igualmente, los servicios de emergencia israelíes reportaron el martes un ataque con misiles de Irán contra el sur de Israel, justo antes de la supuesta implementación del alto el fuego anunciado por Trump. El lunes, a través de su plataforma Truth Social, Trump afirmó que un alto el fuego total y completo había sido plenamente acordado por y entre Israel e Irán. Según el presidente estadounidense, el alto el fuego sería un proceso gradual de 24 horas que comenzaría alrededor de las 4 horas GMT del martes, y que en la hora 24 el mundo saludará el fin oficial de la guerra de 12 días. Minutos después del anuncio de Trump, los guardianes de la revolución, el ejército ideológico de Irán, prometieron hacer que Estados Unidos lamente cualquier nuevo ataque contra su territorio. Irán atacó el lunes la base militar estadounidense de Al-Udeid en Qatar en represalia por los ataques de Estados Unidos del domingo contra 3 plantas nucleares iraníes. Antes del anuncio del alto el fuego, Trump calificó de muy débil el ataque de la República Islámica, a la que agradeció haber avisado con antelación para evitar muertos y heridos en la base militar más grande de los estadounidenses en Oriente Medio. Teherán afirmó que lanzó 6 misiles, la misma cantidad que el número de bombas que Estados Unidos había empleado al atacar las instalaciones nucleares iraníes. La guerra ha dejado más de 400 muertos y 3.000 heridos en Irán, la mayoría de ellos civiles, según un balance oficial. Las autoridades israelíes, por su parte, señalan que el fuego iraní contra Israel ha matado a casi una treintena de personas.
Bueno, Bueno, insisto con esto, ¿no? La payasada del anuncio, Irán que dice desconocerlo, Israel, y como bien lo decía el informe de esta mañana bien tempranito, atacó zonas de la capital de Irán, Teherán, en las últimas horas, es decir, las primeras horas de la madrugada del Medio Oriente, bien entrada la noche en Argentina, por lo cual, digo, insisto, avísenle a Donald Trump que el combate parece seguir, que Irán sigue diciendo que no hay fin de la guerra y que Israel sigue atacando. así como no se enteró de que Israel tenía previsto atacar a Irán por anticipado, por las dudas, ante algún tipo de evidencia que tenían, pero él tuvo la capacidad tal vez, o la inteligencia, o el instinto de decir que todo su cuerpo diplomático se pegara el palo, ¿no? Que se fuera de ahí de ese lugar. Claro, ¿no? Le exacto. dijo, bueno, chicos, váyanse por las dudas, hubo una intuición, pero después dijo que no sabía absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo hasta que toma una posición declarada a favor de Israel y en 12 días pretende de que esto se termine como si nada, con todo el desastre, Pablo, con todas las vidas que han quedado en el medio, o sea, por las dudas, ¿no? Matamos un par, desactivamos los centros nucleares, Sí, supuestamente, ¿no? Porque esto de los centros nucleares, insisto, ya tenemos... que supuestamente existen. Claro, o la historia de los existían. 90 con un Saddam Hussein que había que Sí. derrocarlo en el régimen porque tenía armamento nuclear en Irak Ajá. y no apareció después ni una bombita de olor. Bueno, que no quiere decir que no la tengan, No, ¿no? obviamente. Porque vos sabés que desarrollo Obvio. de armamento tienen, o sea, pero... Igual que Estados Unidos. Claro, eso también pensaba yo. Nadie Claro. se fija si por las dudas Estados Unidos, ¿No lo tiene? no sé, digamos, ¿con qué va Estados Unidos? ¿Por qué está tan seguro de poder enfrentar una guerra? ¿Tiene Porque aparte, condiciones materiales? Hay otra ¿Quién cuestión, le manda Lore. las armas? El estrecho de Hormuz, que es clave para el traspaso o el traslado del petróleo, por el estrecho de Hormuz, que pertenece a Irán, pasa Sí. el 25% del petróleo que se consume a nivel mundial. Bueno, ya tenemos el primer Entonces- impacto, que es el aumento del combustible. Ah, no, sí, en la Argentina sí. Ya tenemos el primer impacto. digo, Estornudó Netanyahu y dije, aumentamos la nafta. bueno, pero este es el impacto de una posición política y de la guerra. Y menos mal que en la Argentina somos productores de petróleo, tenemos uno de los yacimientos de mayor autonomía Estamos en el vendiendo mundo. vaca muerta afuera. Exactamente, y no somos capaces de sostener un precio del petróleo con el barril criollo, cosa de que nuestros bolsillos, ya recontra hartos golpeados, no tengamos que sufrir esto. Es una cosa Sí. increíble, ¿no? A veces ser tan obsecuente, tan chupamedia, tan degradado en posiciones políticas. Digo, ayer lo decía el propio Gustavo Rossi con el que hablábamos, lo de la posición del gobierno argentino y las declaraciones de Milei, esto de ruido de zurdos, hablan de la poca claridad conceptual y de la poca concepción de la diplomacia que tiene el presidente argentino. O de una estrategia que busca dividir, Paulo, como lo han hecho otros gobiernos, y el final ya lo conocemos, ¿no? Yo me pregunto Pero qué bueno, sacaremos de positivo que de esto, no sé. de esta posición tan contundente y elocuente del gobierno argentino. ¿Vendrán millonarias inversiones a salvarnos la vida de Israel y de Estados Unidos a la Argentina? Vos decís que tenga un efecto Claro, me pregunto si... económico digo, concreto. Digo porque cuando Donald Trump puso restricciones a las importaciones o cuando aumentó, digamos, sus tasas, también se las aplicó a Argentina. por eso digo, No había una, no termino de una entender. ventaja competitiva para la que Salvo los habilite la 20.000 importación. millones que nos dieron en el Fondo Monetario, Sí, que le voy anticipando, nos endeudamos, es un préstamo. ¿Qué? ya se lo fumaron. Ah, No hay más plata. Así que bueno. fíjense de dónde sale. Y, Bueno, y para que no nos traten sí. mucho de antiderechistas y qué sé yo, en este país que parece el país de la joda, mientras tanto, ¿viste cuando estaban estas películas de Batman y Robin? Tarararán, en Sí. el otro lado de Ciudad Gótica, ¿qué está ocurriendo en la Ciudad Gótica? Bueno, ahí la tenemos a una Cristina que está pidiendo que la dejen, que la visiten más. ¿Por qué la pueden visitar más? Sí. Está aburrida en su casa. Bueno, ayer confirmaron que va a ser streaming. Y bueno, capaz que venga un Olga dentro pero ¿por qué del no- domicilio de Cristina. ¿Por qué no la van a dejar, digo yo, si por ejemplo Expresarse abiertamente. la mayor cantidad de estafas que se generan virtuales Salen de la salen de cárcel. las cárceles?
por supuesto, sería lo más coherente. Por lo menos lo de Cristina va a ser a la vista de todo el mundo. Sí. Ella se va a mostrar... ¿Un lisu o un... ¿Cómo sería en este caso? Luzu, Olga. Olga. Digo, por lo menos esto sería legal. Lo otro es todo trucho, las estafas, Claro, por los lo menos lo teléfonos está celulares anticipando. funcionando y todo. Ella te está diciendo, mire, yo voy a hacer un barbaridad. streaming desde acá. Sí. Y ya olvídate. En estos días va a salir por hablando. Sí, olvídate que va, y olvídate que va a ser récord de audiencia, porque Pero si seguro. algo tiene de bueno es la oralidad. Exactamente. Bueno, Bueno, 8 de la mañana, 39 minutos en toda la Argentina. Vamos a ir en búsqueda del contacto del móvil porque vamos a hablar de esta denuncia penal que presentó el municipio de Carlos Paz a través de asesoría letrada contra el concejal Daniel Rivetti. ¿Cuáles son los alcances de esta denuncia? Bueno, nos va a explicar sobre esto el móvil que ya está con el asesor letrado del municipio. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buen día. Hola Paulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Justamente estamos con el asesor letrado Darío Pérez, que está aquí presente con nosotros para que nos explique el alcance de esta denuncia penal que se presentó contra el concejal Daniel Rivetti en el marco de un proceso que se inició dentro del Consejo de Representantes y a instancias del Consejo de Representantes luego de pedidos que se habían hecho de informes hacia la municipalidad, pero todos estos detalles nos lo va a dar el doctor Pérez. Gracias por estar acá, buenos días. ¿Cómo le va, Gabriela? Buenos días, Pablo. Hola doctor, aprovecho para saludar a la audiencia. ¿Cómo fueron las instancias que determinaron esta denuncia penal? ¿Y cuándo se realizó? Bueno, mire, la denuncia la he presentado hace aproximadamente 2 semanas, es como consecuencia de un requerimiento que formuló el Consejo de Representantes a la asesoría letrada del municipio a través de la resolución número 86 del día 8 de mayo del corriente año. El Consejo de Representantes me requirió que pidiera una investigación penal preparatoria en contra del concejal Daniel Rivetti, luego de haber instado y concluido una investigación administrativa que daría cuenta de algunas irregularidades cometidas por el concejal Rivetti en oportunidad de presentarse como candidato a concejal en las elecciones que se llevaron adelante en el año 2019 y en el año 2023. Este proceso investigativo, por llamarlo de alguna manera, nace como consecuencia de un control de tránsito que se estaba realizando el día 13 de febrero de este año, en oportunidad en que el concejal Rivetti fue parado por inspectores de tránsito, quienes le requirieron que exhibiera su carnet, su licencia de conducir, y como no lo hizo, quedó constancia de que se conducía sin tener carnet habilitante y se inició un procedimiento administrativo en el Tribunal de Faltas en el Tribunal Administrativo del municipio. Así las cosas, se le impuso una multa, el concejal pagó la multa y eso dio lugar, digamos, al proceso de investigación que yo estoy contando, que concluyó luego de una extensa investigación en un pedido para que se investigue la conducta. Son 4 conductas distintas y bueno, así presenté la denuncia hace aproximadamente 2 semanas. ¿Cuáles son las 4 conductas que está señalando? Mire, a raíz de ese control de tránsito surgió la circunstancia de que la última licencia de conductor que tenía el concejal Rivetti fue expedida por el municipio de Tanti. Entonces, a partir de eso, digamos, el cuerpo, el Consejo de Representantes, interpreta de que no cumplía, digamos, con uno de los requisitos de la Carta Orgánica, el artículo 109, que establece como requisito para ser concejal la residencia continua de 6 años. Entonces, aparte, en la ciudad de Carlos Paz, digamos. En la ciudad de Carlos La Paz. sospecha es que está viviendo en otra localidad. Exactamente, digamos, la prueba recabada
da cuenta de que entre los años 2012 y 2018 el concejal Rivetti residía en el municipio de Tante. ¿Y eso va contra la Carta Orgánica Municipal en cuanto a la posibilidad de ser concejal? Bueno, digamos, uno de los requisitos, es como recién decía, es la residencia durante 6 años anteriores a las elecciones, entre otros requisitos. Así que, bueno, se requirieron en el seno del cuerpo deliberativo una serie de informes a la Municipalidad de Tanti, al municipio de Carlos Paz, al RENAPER, digamos, a distintos organismos, y a partir de esa investigación, una vez que se recopilaron todos los datos, se le dio la posibilidad al concejal Rivetti de que ejerciera su derecho de defensa. Él hizo un voluminoso descargo, pero las razones que dio y los argumentos que esgrimió no convencieron al Consejo, a los integrantes del Consejo de Representantes, y dictaron esa resolución, insisto, pidiendo y requiriendo de la asesoría letrada que haga un pedido de investigación por cuanto las conductas que describe la misma resolución podrían constituir un ilícito reprochable desde el punto de vista penal, en este caso. La denuncia recayó en la Fiscalía número 3, a cargo de Jorgelina Gómez. Sí, digamos, la denuncia se presenta por el Sistema de Administración de Causas y estaba de turno la doctora Jorgelina Gómez, quien tiene, digamos, en su fiscalía la presentación que realice, que como recién decía, consta de un pedido de que se investigue no solamente si ha incumplido o no el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, sino también otras 2 conductas, que es registrarse como elector y participar en las elecciones de 2019 y 2023, y finalmente también en el curso de la investigación surgió que en las declaraciones juradas el concejal Rivetti declaraba bajo juramento de que no adeudaba impuestos, cuando en realidad no tenía registrados sus bienes, en este caso un bien mueble registrable, que es un automotor, en la ciudad de Villa Carlos Paz, es decir, que no es contribuyente ni era contribuyente del municipio de Carlos Paz, sino el municipio de Tante. Paulo, te estamos escuchando. Yo quisiera hacer la última consulta, es si esta denuncia penal puede ser independiente a un posible juicio político dentro del Consejo de Representantes. Bueno, son 2 situaciones distintas. A nosotros, por el momento, solamente nos han consultado respecto de este tema. Nos han dado, de alguna manera, instrucciones para que nosotros presentemos el requerimiento, porque ellos entienden que la asesoría letrada es la que debe realizar la presentación, y eso es independiente de la cuestión política y de cualquier otro camino que en el seno del Consejo de Representantes entiendan que es viable por esta situación. Te estamos escuchando, Pablo. Doctor, lo escucho atentamente, y con respecto al domicilio del concejal Rivetti, ¿está confirmado si el concejal en estas 2 elecciones en las cuales él fue candidato y electo votó en Carlos Paz? Digo, porque esto también abriría una puerta respecto de si figuraba o no en el padrón. Si tiene domicilio en otro lugar, difícilmente puede figurar en el padrón de Carlos Paz. Mire, el tema de los requisitos se cumplimenta con una declaración jurada. Digamos, el tema obra en las actuaciones una declaración jurada del concejal Rivetti en la que manifiesta de que él cumple los requisitos. Digamos, usted imagínese que en todas las elecciones la Junta Electoral extrema los recaudos y controla los requisitos, pero algunos de ellos se cumplimentan con una declaración jurada, que es precisamente, digamos, lo que es objeto de investigación, es saber, en este caso puntual, en el primer punto del requerimiento, lo que se pretende dilucidar es, digamos, si el concejal Rivetti ha insertado una declaración jurada falsa, porque en esa declaración jurada es en donde él manifiesta que cumple con todos los requisitos, entre los que se encuentra la residencia permanente anterior de 6 años. Entonces, él ha manifestado que sí, que cumplimentaba los requisitos, y de la investigación que se ha llevado, de la investigación administrativa que se ha llevado a cabo en el Consejo, surge que él entre los años 2012 y 2018 no tenía domicilio registrado en el municipio de Villa Carlos Paz. ¿Entre qué años, perdón? Figuraba en el padrón. 2012 y 2018. O sea que
en esos años no vivía en Carlos Paz y no En figuraba la por elección ende de en el padrón. 2023, si él, claro, digamos, si en la elección de 2023 él declaró bajo juramento que hacía 6 años que residía en Carlos Paz, estaba viviendo en Tanti, entonces no cumplía con los requisitos. Pero estaba en el padrón. Pero figuraba en el padrón. Claro que es la otra conducta que le atribuyen en el Consejo de Representantes, es decir, haber continuado inscripto como elector y también, digamos, ejerciendo el derecho activo y pasivo del sufragio, que es votar y ser votado, digamos. Claro. Doctor, respecto a esto que usted está hablando de la Junta Electoral, entiendo, como en tantos otros ámbitos, que la declaración jurada, la mía, la suya, la de cualquier persona, es suficiente acto jurídico para que la Junta se dé por enterada de lo que allí está diciendo es cierto y verdadero. O la Junta debería o tenía la obligación de ir un poco más allá y decir, mire, a mí me está diciendo Rivetti y quien sea que está esto, pero yo lo voy a averiguar un poco más allá. Digo, la función, ¿dónde termina? ¿En leer la declaración jurada o tendría que haber buscado más allá también? No, la Junta Electoral lo hizo, tomó ese recaudo, digamos, requirió un informe del registro civil y consultó, digamos, los registros de la justicia electoral. Sí lo hizo. Lo que pasa es que esta información que surge en el seno del Consejo es a partir de registros que obran en el municipio de Tanti, digamos que es la licencia de conductor, sí, entre otras, y no hay un cruce de información, digamos, no podría haberlo, porque, digamos, lo llevo por la vía del absurdo. Sí. Digamos, usted podría tener un registrado, un vehículo, está residiendo en una localidad muy lejana y no hacer el cambio de domicilio y continuar figurando como elector y votando y participando. Digamos, lo que hizo la Junta fue considerar que los requisitos en general estaban cumplimentados con esa declaración jurada y además pidió, digamos, lo que está al alcance de la Junta Electoral, es un informe al registro civil y a la justicia electoral, digamos, a los registros de la justicia electoral provincial y a los registros que obran en el municipio. Digamos, no, imagínense que la provincia tiene 427 municipios y comunas, podría tener inscripto o estar viviendo en cualquier otro lugar y eso, digamos, sería prácticamente imposible cumplimiento, estar cruzando información con todos los municipios y comunas de la provincia. Por eso lo de la declaración jurada, ¿no? Donde uno allí da por eso lo de la declaración jurada, exactamente. Digamos, además de eso, aprovecho, digamos, para comentarles cuál fue el último que se pide como que se investigue, y es casualmente eso, digamos, en el procedimiento, en este tránsito que se llevó adelante, obra un informe que ha sido realizado por uno de los inspectores, en el que cuenta cómo se desarrolló el acto, este acto de control, y en el que se da cuenta, digamos, de que habría actuado de alguna manera con cierta prepotencia a la hora del control, diciendo no sabe quién soy yo, ustedes saben quién soy yo, entre otras cosas, digamos, y además de eso estaba firmando el procedimiento como de alguna manera tratando de amedrentar. Eso es lo que dice el acta, y además ese comportamiento también ha sido pedido que se investigue, en este caso a tenor, digamos, de la ordenanza de ética pública que le impone a los funcionarios actuar con rectitud y honradez, que casualmente, digamos, concluyo con esto porque es lo que usted me está diciendo, buena fe, rectitud y honradez. En ese momento Daniel Rivetti era todavía concejal. Bien. En oportunidad anteriormente y en oportunidad de control de tránsito. Perfecto. Doctor, la última pregunta y por supuesto agradeciendo su amabilidad de estos minutos. Y volviendo al principio y a lo que le preguntaba allí Gabriela. Hay dos caminos posibles ahora. Uno, el que va a instruir usted o el que va a seguir usted, que tiene que ver con esta denuncia penal que se tramita en la Fiscalía de la doctora Gómez, pero esto no inhabilita que el Consejo define y decida poder avanzar en torno a la posibilidad de un juicio político y en caso de entender que hubo responsabilidades y que no estuvo acorde a la ley, promover una destitución del concejal. Digo, hay dos caminos, el político administrativo, para llamarlo de alguna manera, y el judicial por el otro.
Exactamente, son dos situaciones distintas, pero digamos, a mí solamente me han consultado por esta cuestión judicial, que sería un pedido de intervención y de investigación judicial. El otro es una cuestión política y administrativa, como bien lo señala usted, en el seno del Consejo de Representantes. Perfecto. Doctor, gracias como siempre. Una situación no impide la otra. Perfecto, bárbaro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, usted, Pablo, que tenga buen día. saludos a usted y a toda la audiencia. Gracias. Gracias, Gaby. Gracias, Volvemos en un ratito. Hasta luego. Hasta luego. Allí estaba el doctor Darío Pérez, asesor letrado de la Municipalidad de Villa Carlos Paz en torno a esta denuncia penal contra el concejal Daniel Rivetti. Yo aquí lo tenía, no quiero equivocarme. Falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Son las tres cuestiones que la llevaron a la asesoría letrada a pedido del Consejo a denunciarlo al concejal Daniel Rivetti. Un año complicado para el concejal, en el sentido de que tal vez el espacio que representa perdió fuerza política, entiendo yo, tras el alejamiento de Emilio Iosa, el corte, la ruptura adentro, ¿no? de este pacto que a mí me parecía que en su momento lo consolidaba, porque recordemos que cuando logran la concejalía, cuando logran un lugar dentro del escenario político, el partido político que representaba a Emilio Iosa, Carlos Paz Despierta, se había construido muy desde las bases, muy desde abajo, muy peleándola. Recuerdo esa imagen de Emilio en bicicleta, muy personal la campaña, es decir, tenían un buen capital humano que estaba acompañando esta alternativa que había logrado también excelentes resultados y desempeño en las elecciones. Pero bueno, un año, digo, difícil para Daniel desde ese lugar, capaz que él tenga otra lectura respecto de esto. Capaz que se sacó una mochila con Emilio Iosa teniendo en cuenta que hoy por hoy está afín al gobierno de Yarlora, cuando en otrora fue uno de sus enemigos públicos y Sí. políticos, ¿no? Por ahí se sacó la mochila. Y un espacio político detonado, el Carlos Paz. El de Carlos Paz Despierta, porque... No, pero el Carlos Paz, bueno, claro, Somos Todos, era el de la última elección, ¿no? Que confluyó allí. Con un espacio del radicalismo. Exactamente, y que está detonado políticamente en el Consejo, no existe más. Claro, cuando vos decís detonado es porque, hablando de este año difícil para Rivetti también, sus dos compañeros de la fórmula política que representa, hoy por hoy también marcaron su división, o este año marcaron explícitamente esa división, decidieron alejarse, interpretaron que la oposición no debía ser una oposición por la oposición misma, sino que tenía que tener criterios, y en ese sentido ya anticiparon que algunas cosas del oficialismo las iban a aprobar porque entendían que eran afín a sus ideas, con lo cual literalmente queda solo en su banca. Sí, queda en la soledad, porque ni Rebelo ni García Roñoni, que son quienes te están que son los que se refiriendo. expresaron. Exacto, Pía Felpeto. Bueno, Pía Felpeto puede ser que acompañe un poco más, pero hoy no se la ve, digamos, hoy no se la ve en muchas declaraciones, menos se está metiendo en esto, ¿no? Pero no vi que su cuerpo político orgánico salga a defenderlo. No existe más Carlos Paz Somos Todos. Fue una coalición electoral, perdió la elección, puso 4 concejales, pero se pulverizó. Sí. Ni siquiera, de haber tenido continuidad, por ejemplo, podría haber presentado candidato a defensor del pueblo. Mira qué loco, porque, digamos, tenían un buen componente de oposición que permitía que a la hora de votar, digamos, ellos pudieran también torcer las decisiones, ¿no? Del oficialismo. Pero se pulverizó todo, no quedó nada. Nada. Bueno. Casi las 9 de la mañana en toda la República Argentina. No sé si hay un mensajito Argentina. Que lo quiero leer y quiero saludar. Sí, tenemos si lo por tiene allí, Samu por ahí, no sé. Naka. Sí, ¿Naka? A ver, antes de hacer la pausa. Ay, mira, Lali, le mando un beso enorme, Lali, que ya se sumó a la movida Lali. De la mañana. Así que muchísimas gracias. Dice, ¿cómo están? Les pregunto porque me manda una captura de pantalla, ¿no? De nosotros. Y dice, bien, mateando con ustedes, lindo, están informando sobre la guerra. Bueno, y ahí estamos,
un oyente más, un beso o un grande, televidente que se suma a nuestra programación. Somos receptivos de tortas y criollos. Ah, A sí, Lali, sí. por favor. No sé cuál es tu especialidad, pero bienvenida. Nosotros no tenemos problema. Buscamos nuestra primera pausa de esta mañana, como siempre, repasando un poco los datos del tiempo de una jornada gélida que tenemos sobre la ciudad de Villa Carlos Paz. De mucho frío, pero que ahora está mostrando una mejor cara porque ha salido el sol, ¿no? ¿Usted quiere que diga la temperatura? No, Después me diga dice usted, señora. usted no intuye que esa sea la temperatura. 6 grados centígrados, marca esta computadora que está alineada con el INDEC. Así que créale o no, 6 grados centígrados a esta hora en Villa Carlos Paz. La máxima prevista es un poquito más arriba, 18 grados centígrados, cielo despejado, sol brillante. Villa Paz desde 1997 haciendo historia en Carlos Paz, un espacio tradicional de la villa que abre las puertas de su antigua casona para disfrutar a diario de los mejores platos. Villa Paz, comidas con historia, Avenida General Paz 152 en pleno centro de Carlos Paz. Allí está Villa Paz. ¿Querés arrancar el día de la mejor Sí. manera? Vení a hacerte un ajuste quiropráctico en Centro Quiropráctico La Cuesta. Tu camino hacia el bienestar empieza hoy en Quiropraxia La Cuesta. Agenda tu cita al 3541-3653-539 y descubrí cómo la quiropraxia puede transformar Tu tu vida. vida en Centro Quiropráctico La Cuesta. Milanese, frenos, rectificación de campanas, reparación de bombas y servos, cambio de cintas. Milanese Frenos, una empresa familiar con más de 45 años garantizando nuestros trabajos. Estamos en nuestra dirección de siempre, Pellegrini 172 o en el 423-624 Milanese. Frenos. Las mejores pizzas y empanadas de Carlos Paz son de Pizza Willy. Además tenemos sándwich de milanesa, cono de fritas y lo que buscas en Pizza Willy. Hacé tu consulta y solicita el delivery con tu reserva al 3541-541-911. Llegate a Roma 13 a 10 metros del Boulevard Sarmiento en Pizza Willy. Hacemos la pausa. Después tenemos ya a nuestro invitado aquí. Vamos a hablar, por supuesto, de la elección del Defensor del Pueblo. Me traje anotado yo porque llegó Santiago Juliá y ayer dice la carta hicieron una orgánica? conferencia de prensa. Y allí hizo algunas presentaciones. Yo me traje, mire, hice los deberes, ¿no? Todo subrayado, todo leído, resumido, respecto de el proyecto y los proyectos. ¿Eso es todo lo que dice de la carta orgánica? No. Estos son usted hizo el un proyecto recorte. de ordenanza para disolver, para llamarlo de alguna manera, la Defensoría del Pueblo, enmendar el artículo 173 de la Carta Orgánica Municipal. Es interesante la forma en que plantea el espacio la elección del Defensor del Pueblo y qué debe tener para ser válida. Es discutible. ¿No es que la implosiona, como decían? Bueno, él dice, Porque se lo la vamos a enmienda, preguntar, ¿qué el es? Defensor del Pueblo será elegido por voto directo, secreto y obligatorio mediante sistema de mayoría absoluta. Esto quiere decir, para que la elección sea válida deberá participar al menos el 55% del padrón electoral. Sí. ¿Sí? Y será proclamado electo quien obtenga más del 50% de los votos válidos. En caso de que no se cumpla alguno de estos dos requisitos, el cargo quedará vacante hasta el siguiente periodo electoral establecido por Carta Orgánica. No se convocará segunda vuelta ni elección extraordinaria. ¿Y las partidas? Uy, ¿cuántas preguntas le vamos a hacer? Hay muchas preguntas, ya está aquí para charlar un poco sobre esto y por supuesto la última semana que se viene previa a esta elección del Defensor del Pueblo. Así que hacemos la pausa, tenemos eso, vamos a seguir hablando de lo que ocurre en el Medio Oriente, el tremendo caso con las imágenes de esta niñera en Córdoba golpeando al bebé que nos ha dejado a todos realmente muy mal, muy mal. De esto vamos a hablar y mucho más en nuestra próxima hora de noticias. No se mueva la pantalla de Canal 2, ya venimos.
En un mundo donde el invierno es sinónimo de frío, existe un fenómeno excepcional, el invierno cordobés. Un clima templado que da la libertad de disfrutar mucho más. Nuevos sabores, nuevas experiencias y muchas opciones para disfrutar la naturaleza. Cómodo, un invierno con sol y un abrigo, pero tranqui. Vení a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil. La vida es efímera, pero el legado que dejamos perdura para siempre. En Carlos Alberto Brandalice, Servicios Fúnebres, comprendemos la importancia de honrar la memoria de los seres queridos. Nos especializamos en brindar un acompañamiento respetuoso, cálido y profesional en esos momentos difíciles, asegurándonos de que cada detalle de la despedida sea perfecto. Nos enorgullece ofrecerles una amplia gama de servicios fúnebres personalizados, adaptados a sus necesidades y creencias. Empresa Carlos Brandalice, General Paz 323. Urgencias al 3541 6169 99. Centro de Empleados de Comercio. Crecemos juntos. En Taxi VIP congelamos los precios del 2024 por todo el 2025. Taxi VIP. Seguridad, choferes profesionales habilitados de Carlos Paz, vehículos registrados y con menos de 5 años de antigüedad. Seguimiento satelital 3541-340000. Comunicate por WhatsApp. Tenemos la flota más grande de Carlos Paz. Bájate nuestra app Taxi VIP Clientes en Play Store. Electricidad Centro. Iluminación en general, hogar, oficina, decorativa y obra. Asesoramiento personalizado, diseños a medida. Trabajamos con marcas líderes en electricidad e iluminación. Fabricación propia de columnas de alumbrado público y decorativo. 2 direcciones, en Villa Carlos Paz, también búscanos en redes sociales y WhatsApp Electricidad Centro. Somos el principio de la luz. Pinturas 2000. Buscale color a tu vida. Hogar y obra, automotor e industria, colorín, primas, Petrilac, AA y una variada gama de productos. Pinturas 2000, Avenida Cárcano 1297, esquina Berlaine. Teléfono 426029. También visita nuestra nueva sucursal en Avenida General Paz 301, teléfono 436-511. Con más de 50 años de trayectoria en nuestra ciudad, Baterías Toani te ofrece baterías para autos, camiones, motos, lanchas, carros de golf, alarmas con servicio de auxilio. Además, trabajamos en las mejores marcas como Magneti Marelli, Prestolite, Varta, Optima y Yuasa. Te esperamos de lunes a sábados de 8 a 13 horas y de 15:30 a 20 horas. En San Martín 1024. Teléfono 429-328, 436-943 y 155-75-595. Baterías Toani, una batería para cada necesidad. En Lubricentro Trame nos destacamos por nuestros productos, servicios y también por nuestros horarios. Estamos todos los días, inclusive sábados de 8:30 a 21 horas. Lubricentro Trame, servicio de todas las marcas, nacionales e importados. Avenida San Martín 1170.
Teléfono 15 233 230 o al teléfono 15 233 239. Lubricentro Trame. Villa Pet, primer centro integral animal de Carlos Paz. Cirugías de menor y alta complejidad, traumatología, equipos propios de diagnóstico por imagen, rayos X, ecografías, hotel para mascotas. Somos especialistas en ovejeros alemanes. Director médico veterinario, Dr. Guillermo Burr. Urgencias 155 25 555. Formar parte de la familia de Asoga tiene múltiples beneficios. Asesoramiento permanente sobre derechos autorales, laborales, legales y contables en cuestiones relacionadas a la hotelería y la gastronomía. Capacitaciones y formación permanente gratuita para el socio y su equipo de trabajo. Programas de formación en el extranjero con convenios en prestigiosas universidades. Si sos empresario, hotelero o gastronómico, te invitamos a que seas parte de una de las instituciones más reconocidas de Villa Carlos Paz y el país como filial activa de FEGRA Argentina. Asoga, por más de 50 años, asesorando y representando el sector de manera integral. Muy bien, abrimos este nuevo bloque de A la Mañana Noticias y lo dicho, ya nos está acompañando Santiago Juliá de Unión Celeste y Blanco, que es, por supuesto, y todos lo conocen, candidato a defensor del pueblo. Arrancamos ya las horas o las últimas horas de esta campaña. Claro, la recta final nos queda hoy, mañana y pasado, porque el viernes a las 8 de la mañana le bajamos la persiana a todo y no se puede teóricamente hablar en público de la elección. Santiago, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Bienvenido. Buen día. Gracias. Gracias por venir, muy amable. Bueno, antes de hablar de la presentación de ayer, la pregunta es cómo están viviendo la campaña, cómo la han vivido y qué es lo que queda para estos días. Bien, la verdad que con tranquilidad, tratando de transmitir un poco, enfocarnos en solamente lo que queríamos proponer, que era nuestro eje de campaña, la propuesta que queremos llevar adelante. Así que los días que quedan tratando de explicarla, de bajarla un poquito más a tierra. Los primeros días fue tratar de transmitir el concepto. Los primeros días fue muy explosivo porque la presentación, el detalle de lo que ustedes tienen como propuesta central y de lo que vamos a hablar, digamos, llamaba la atención, ¿no? Y lo hablábamos contigo la otra vez que viniste, una especie de topo dentro de la propia defensoría, ¿no? ¿Qué te motivó a eso, concretamente? La verdad, tratar de involucrarnos, abro el juego al resto, digamos, del espacio, de tratar de corregir un par de cuestiones que vemos que están mal, la utilización de las instituciones que durante 12 años nos hemos dado cuenta que son más un reducto de caja y de utilización política y del dinero público, justamente para hacer política, que más lo que le devuelve al vecino. Lo planteé cuando hablaba con vos, Pablo, en ese momento. O sea, no creemos que haya nada sustancialmente, digamos, remarcable que haya logrado la institución como para que se justifique el gasto de actualmente 500 millones de pesos al año que genera. Yo los otros días hacía un paralelismo, tenemos defensoría en la provincia de Córdoba, tiene un presupuesto de 5.700 millones de pesos por año para casi 4 millones de habitantes que somos en la provincia. Es decir, asigna 1.500 pesos por habitante. La Defensoría de Carlos Paz asigna 7.000 pesos por habitante, 5 veces más que un presupuesto que maneja la Defensoría de la provincia, por ejemplo. Nada, 1.200 casos resolvió en 2024, según la memoria que hizo el defensor actual en 2024. De los 1.200, 900 son del tema cloaca. Cloaca no la tenemos más, pasó al municipio. Entenderíamos que hay 900 reclamos, que no hay, ya los vecinos no van a tener motivo alguno por el cual reclamar. Quedan 300 en un año para 500 millones. Son algo así como 1.600.000 pesos que nos sale cada reclamo. Bien, claro, son números... Esto pasado a números, ¿no? Claro. Hacia la frialdad del número. Que tiene que ver con el eje central que ustedes están discutiendo, exacto. ¿no? Que es lo del costo y que es el tema que mucho se discute también en la sociedad, ¿no? Sí, porque nosotros no proponemos eliminar un órgano de control y además tenemos otros órganos de control. Entonces, en la frialdad de números creo que hay que eliminarla.
En cuanto a lo que sería órgano de control y el aspecto subjetivo de derechos de la gente, no está eliminada, si la gente así lo decide. Y además, hay otros mecanismos de control que tenemos en la ciudad. Eso te quería preguntar, porque hay algunos candidatos, y a mí me da la sensación, que como que hay una mezcla, ¿no? Y se ha planteado esto de controlar, digo, el Ejecutivo teóricamente y por carta orgánica lo controla, por un lado, el Tribunal de Cuentas, que la aprueba o la desaprueba, y el Consejo de Representantes. Digo, me parece que la función específica de la Defensoría no es ir a controlar en qué gasta o deja de gastar la municipalidad. Pero más allá de eso, yo no quiero ser duro, a ver, lo he planteado en estos últimos días. El Estado, sin personalizar, el Estado se lleva puesto órganos de control como el Tribunal de Cuentas, que si bien tiene mayoría, entonces, digamos, no se la estaría atropellando. El Consejo, que funciona casi como una escribanía, no tiene la culpa el Estado, porque el esquema de reparto de bancas así lo establece. Pasa en todos lados, provincia, nación, en todos lados. Se lleva puesto opiniones técnicas de algunos colegios, como ha sucedido con las opiniones del Código de Edificación, que no importa lo que diga el Colegio de Arquitectos, Inmobiliario y Ingenieros Civiles, no importa, avanzamos igual. Se lleva puesto la Defensoría, se llevó puesto la Junta Electoral, y entonces que realmente alguien puede creer que un defensor del pueblo va a tener la facultad para obligar y exigirle al Estado actual. Yo creo que el resto de los espacios, a ver, sus propuestas son expresiones de deseo, no hay un cómo lo van a llevar adelante. Hablando de eso, y no te pido que si no lo querés responder, pero con esto que estás diciendo, con el resto de los espacios que no hablan de eliminar la Defensoría ni nada de eso, están en un acorde medianamente más o menos con el funcionamiento de la Defensoría y con la caja que maneja la Defensoría. Digo, ¿se sentirían cómodos siendo también autoridades ellos? Yo creo que, a ver, te la divido en dos. Sí. Yo creo que van en busca de la caja y el sueldo. Y por el otro lado, siempre mi duda fue qué hace creer a esos espacios que el día de mañana van a tener esa caja para poder controlar. Vuelvo a hacer el paralelismo con la Junta Electoral. La Junta Electoral tiene un presupuesto asignado, al igual que la Defensoría, mediante el cual debería gestionar el desarrollo de la elección, difundirla y, llevarla adelante. No lo digo yo, lo dijo la propia presidenta de la Junta, no tienen dinero ni siquiera para comprar un saquito de yerba mate. ¿Y respecto de las presentaciones hizo algo la Junta Electoral Municipal? Respondió que sí, nos contestó que, tuvieron ahí una situación media rara, que la presidenta dijo que ella desconocía, se enteró tarde, pero sí han respondido que obviamente consideran que las presentaciones que hemos realizado en los distintos espacios no tienen la prueba suficiente como para que ellos puedan intervenir, que aportemos mayores pruebas o bien que hagamos una denuncia penal si así lo creemos conveniente. Eso fue lo que le respondieron. Bien. Volviendo, ya metiéndonos en lo que ayer presentaron, estaba repasando primero el proyecto de ordenanza, yo recién lo leí antes de hacer la pausa, respecto de la modificación del artículo 173 de la Carta Orgánica Municipal, para modificar la forma de elección de la Defensoría del Pueblo, no la forma respecto del voto, sino de la cantidad de votantes y también la cantidad de votos que tiene que sacar el ganador, ¿no? En ambos casos se habla de un 55% del padrón electoral que tiene que sufragar, y más del... mayoría grabadas. Exacto. La mitad más uno La de los mitad votos. más uno. Digo, es discutible porque a veces ni para ser presidente de la nación se necesita esto, ¿no? Digo, por ejemplo, en este último caso sí, en el anterior no hubo ni siquiera balotaje, con el 47-48% de los votos se llegó. Digo, ¿no es medio duro, no es medio alto el número? Puede ser, pero... ¿O está hecho casualmente para desactivar la institución? Si te soy honesto, claramente que sí, claramente que sí. Pero además, creo que si la discusión es que estamos hablando de un órgano, digamos, de control, que a su vez tiene un valor aparente tan elevado ante la sociedad y que deberíamos mantener, bueno, que sea la sociedad quien lo demuestre en la concurrencia que valora la institución. O sea, mi propuesta es, hay que cerrarla. Bien, yo lo hemos hablado un montón de veces. Tengo herramientas, yo como persona, como Santiago, individuo,
ambiguo. Para cerrarla, no. No. Bien. ¿Hay mecanismos para eliminarla? Sí. Una constituyente que no tengo facultad digamos, de llamar. Claro. O bien, eliminar todo el articulado. Mediante proyecto de enmienda puedo eliminar 2 por año, necesito 5 años. Perfecto. ¿El objetivo cuál es? Démosle a la sociedad la facultad que sea ella la que decida si realmente quiere la institución Ahora, o no. esto se aprueba por consejo con mayoría especial, agravada. Sí. Bien. ¿Crees que la voluntad política del Consejo va a acompañar esta iniciativa tuya? Yo no analicé ese aspecto porque me cuesta darte una respuesta, porque yo tengo que analizar qué pensarán los concejales si el proyecto llega a su mesa con la mayoría electoral de una elección. Está bien, pero digamos, yo me imagino que vos visualizás escenarios. Sí, yo creo que sí lo probarían. Bien, bueno, supongamos que sí, por el camino, listo, cumpliste con tu objetivo. Supongamos que la otra variante es no, porque digamos son escenarios posibles. ¿Cuáles son esos 2 escenarios para ustedes? Digo, si resultan electos. Digo, si el Consejo aprueba y si no aprueba. Los dos escenarios confluyen en un mismo punto, que es nuestra renuncia. Claro, ¿qué haces mientras tanto? Eso iba. ¿Qué hago mientras tanto? En el caso de que no. En el caso de que lo rechacen, una vez que llega el rechazo, nosotros renunciamos. Y queda los 4, mediante acta queda acéfala. Exacto. ¿Qué sucede si queda acéfala? Por lo que establece la Carta Orgánica, el proceso no tiene estipulada la Carta Orgánica qué sucede cuando renuncian los 4. Bien, la Carta Orgánica estipula que si el titular renuncia está el adjunto y posteriormente los suplentes. No dice absolutamente, tiene un vacío legal en cuanto a la renuncia de los 4. Claro. No pueden volver a llamar elección si quieren respetar la Carta Orgánica, porque la elección se llama a mitad del periodo del intendente. En el caso que nosotros renunciásemos, sería el año que viene, porque el defensor asume en fines de diciembre o enero, entre que se dé el proceso de presentación pasarán unos meses, esto será abril, mayo del año que viene, que eventualmente, si no lo aprueban, podríamos presentar la renuncia, ya no estamos en la mitad del periodo del intendente. En esos escenarios, perdón, ¿no? Y ya es un poquito técnico, pero para cerrar la idea, porque la estoy tratando de visualizar. Hay partidas designadas para la Defensoría del Pueblo y va a haber una partida designada para la Defensoría del Pueblo. ¿Y a dónde va a ir esa partida? Nosotros, mediante un proyecto, vamos a pedir que se reasigne las partidas a áreas sensibles de la ciudad que la necesitan, como salud y bacheo. Ahora bien, también quiero ser claro en eso. No depende de mí, ya es una voluntad del Ejecutivo si quiere devolverle la plata al vecino o seguir gastándosela en la casta. Bien. A ver, hoy se la gastan en sueldo. Nosotros lo que queremos hacer es visualizar que se la gastan en sueldos. 330 millones en un año se gastan en sueldos. Pedimos que eso vuelva. Si mañana el vecino, sin tener defensoría, ven que los baches siguen igual, que la salud sigue compleja y demás, y bueno, verán que se siguen gastando su plata. Y a propósito de sueldo, en caso que ustedes asuman, van a renunciar automáticamente al sueldo. Vamos a donarlo. Vamos a arbitrar los medios necesarios para ver. Porque es complejo también en la política esto de donar, renunciar al sueldo y demás, pero lo vamos a donar, lo sortearemos, lo regalaremos, veremos. Bien. Pero no lo vamos a percibir, eso queda seguro y está comprometido. Exactamente. Y a propósito de eso, le voy a pedir también a nuestro director las tomas de que ustedes ya han firmado ante escribano público, ahí lo vemos, esta voluntad de renunciar, ¿no? Los cuatro ya han firmado. Sí, exacto. Los 4 ante escribano, para comprometernos ante la sociedad mediante un documento en donde expresamos esto de nuestra voluntad de renunciar, se aprueba o no se aprueba el proyecto y en el lapso que logremos ese objetivo, donar el sueldo. Sí, una chiquita de estas también, sigo pensando. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, pero me viene muy bien la Defensoría del Consumidor. Sí. ¿Lo pensaste? Sí, lo charlábamos con Pablo. Sí. Creemos que podría evaluarse la posibilidad de que se sostenga un área, secretaría, subsecretaría dentro del Ejecutivo, que dependa que utilice una partida muchísimo más chica, porque creemos que, a ver, mi opinión personal es, tenemos un área, pisa atribuciones con la Defensoría de la provincia. Estamos sosteniendo un área que cuesta mucha plata para evitarle la burocracia a la gente de que tenga que trasladarse a Córdoba, porque Defensoría del Consumidor tenemos a nivel provincial. Exacto. Pero bueno, si alguien quiere evitar no tener que trasladarse hasta la ciudad y demás, podríamos tener una subsecretaría dentro del mismo municipio y no tener que disponer de una partida tan grande como tiene Defensoría. Bien, para ir cerrando ya, Santiago, estamos hablando de
posibilidades que se dan si ustedes ganan la Defensoría. ¿Qué has notado en el diálogo con la gente en este tiempo? Digo, ¿hay esa voluntad de la gente de decir, está bien, me parece bárbaro, hay que cerrar la Defensoría? ¿Hay ese enojo? ¿Hay desconocimiento de la Defensoría? Te pregunto más, ¿hay desconocimiento de la gente que tiene que votar el domingo también? Creo que todo lo que dijiste. A ver, a diferencia del resto de los espacios, nosotros con esta propuesta estamos peleando el voto del 75% de la sociedad que no concurre a votar. Bien. Y si no concurre a votar es porque descree de esta institución. Los restantes espacios pelean voto por el 25% que evidentemente va a votar. Dentro de ese 75% tenés gente con desconocimiento, con mucha bronca y con apatía, que yo lo trasladé de esta forma, haciendo la comparativa con el resto de los espacios que prometen y en realidad son expresiones de deseo más que promesas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos es patear el tablero y tratar de expresar a la dirigencia política que esta forma de hacer política y de utilizar el Estado de los últimos años, ya la sociedad ya cambió. No es que esté en proceso de cambio, ya cambió. Si nosotros, o si el resto de los espacios contribuye con estas propuestas de nosotros sí vamos a tratar de que el Estado se deje controlar, cumple y demás, creo que si fracasan contribuyen más aún a la apatía de la gente, a la frustración de la gente ante la dirigencia política, pues serán un espacio más de los tantos que prometió, pero no logró. Y el día de mañana tendrán que decir, bueno, pero no se dejaron controlar. Entonces, nosotros vamos, me parece, por otro camino y decir, bueno, empecemos a achicar. Empecemos a achicar porque la verdad que toda la sociedad de Carlos Paz no da más con lo que hoy se paga de impuestos para sostener toda esta estructura que no vuelve. El vecino, a ver, no lo digo yo, creo que lo deben vivir ustedes a diario, más, menos, por algunas circunstancias, el vecino no percibe que vuelva lo que aporta. Bien. Digamos que, claro, esta es la propuesta más disruptiva de todas, ¿no? Me parece, ¿no? Creo que no hay duda respecto de eso, ¿no? Y me parece que esto también lo que causó sensación y llamó la atención. Inclusive me dirás vos, pero a mí me han pedido tu teléfono varios medios de afuera, de la ciudad, para poder hablar, digo, porque es un... ¿Cómo se implosiona una... Claro, sí, se implosiona. Una defensoría. El inicio de nuestra propuesta, para tratar de ir al hueso, fue tratar de comunicar e implosionarla. Hoy, si yo te tengo que decir, si tuviese que ser mi decisión personal, sí, la implosionaría. Pero en realidad, hoy la propuesta no es implosionar. Bien. Es revalorizar de verdad, no con discurso, de verdad una institución y que si la sociedad la quiere, que concurra a votar. Porque me parece sumamente injusto que hablemos de instituciones que la votan 15.000 personas sobre 70.000 y que el último ganador se la otorgó... El 25% de la población. El 25% fue a votar. 6.000 votos le dieron el triunfo al actual, 6.000 sobre 70.000 que somos. O sea, sostenemos 70.000 personas, un reducto de 500 palos para una persona que cobra 3,5 millones por una tarea que no se acerca ni por asomo a la del intendente. Y de nuevo, son 6.000 personas que le dieron el triunfo sobre 70.000 de Carlos Paz. Entonces, ¿queremos la institución? Bueno, vayamos a votar. Porque otro detalle, de la forma que lo planteamos, además, hoy la sociedad dice que no, porque el defensor del pueblo es el títere, el intendente y todas esas cosas que se tejen y demás. No me quiero meter en esa. Porque si de la forma que nosotros lo planteamos hay un defensor que gane, tiene que ganar con aproximadamente 11.000 votos. El doble del... 11.000 votos sería si concurre solo el 55% y gana con la mitad. 11.000 votos. ¿Qué persona se va a querer transformar en el títere de un intendente si tiene un caudal de votos igual al del intendente? O sea, anulamos la posibilidad de que alguien se transforme en un títere y además la sociedad entera lo va a respaldar con el voto a esa persona como representante de un organismo de control. Más revalorización que esta para la Defensoría que otro candidato opositor me plantee. Santiago, gracias por venir. Gracias por esta charla, muy agradable, por cierto. Y bueno, por supuesto ya estará la decisión en la gente el próximo domingo, ¿no? Por suerte termina ya. Y como siempre le decimos, le invitamos a ir a votar. Sí, por favor, eso sí. Es lo más importante. A ver, no concurrir a votar significa que dejemos al libre albedrío del poder el presupuesto que maneja. Sí. Y si no está conforme con ninguno de los candidatos, vaya y vote en blanco.
como siempre. Que es la expresión que tiene el ciudadano, ¿no? Gracias, Santiago. Ustedes, que tengas gracias, buen día. gracias, Un gusto. gracias. Hacemos nosotros la pausa y en un ratito continuamos con más de esta edición de A la Mañana Noticias. Nuestros animalitos son únicos y especiales. Por eso, el intendente Esteban Avilés presentó el programa Familias con Huellas, destinado al cuidado responsable de nuestros perritos y gatitos que son parte fundamental de nuestra familia. Presentamos el nuevo quirófano móvil de castración en los distintos distritos de la ciudad. Además, si perdiste tu mascota, encontraste un animalito perdido o querés adoptar, podés comunicarte con el 147 o ingresar a nuestro sitio web mascotas.modernizacionbcp.gov.ar o a nuestras redes sociales. También continuamos con los programas de vacunación antirrábica y educativos en las escuelas de la ciudad. Sumate a Familias con Huellas y juntos sigamos cuidando a nuestros animalitos. Municipalidad de Villa Carlos Paz. Atención, super promociones por nuestro aniversario en Emanuel 1. Empresa dedicada únicamente a la fabricación de aberturas de aluminio. Ah, pero como si esto fuese poco, también importantes descuentos y colocaciones sin cargo. Vení, te esperamos en nuestra única dirección de Juncal 45, Emanuel 1, 425-562. Embragues La Nueva. Garantía en reparados, livianos y pesados. Rectificación de volantes al instante. Embragues La Nueva. Pasaje Cárcano 2, local 2. Teléfono 433-549. CADOF, Centro Académico de Oficios Formativos. Están abiertas todas las inscripciones. Reserva tu lugar. Iniciate en más de 25 oficios, sin límite de edad. Prácticas intensivas, amplitud de horarios, entrega de certificados y matrículas. CADOF, Juan B. Justo 228. Teléfono 432-878. En Corralón Nicola, ex del Toro, tenemos todo para la construcción. Materiales y servicios, venta de áridos, los mejores precios a la hora de construir. Siempre elegimos Corralón Nicola, Avenida San Martín 2281. Debido a la insistencia de la cooperativa integral en querer cobrar el rubro capitalización a los vecinos de Villa Carlos Paz, le decimos a los vecinos que no son socios que no deben pagar capitalización porque no corresponde. Lo mismo sucede con el rubro compensación, que la cooperativa impone a que los vecinos lo paguen. Y eso no debe ser así, ya que es una tarifa y debe estar regulada por el Consejo de Representantes, y eso nunca sucedió. Seguimos avanzando en la demanda colectiva en contra de la cooperativa integral y a favor de los vecinos de Villa Carlos Paz. Queremos el reintegro de todo lo que pagaron los vecinos en materia de capitalización y que no deberían haber pagado. La Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz, siempre con la gente. Defensoría del Pueblo, Villa Carlos Paz. Víctor Curvino, Defensor del Pueblo. Premoldeados Morales, los mejores diseños para frentes, medianeras, frente imitación, ladrillo visto, losetas. Además, postes para alambrados y mesas de jardín. Consultas y presupuestos sin cargo en nuestra oficina comercial, Honduras 2058, al 423-355 o a nuestro email premoldeados-morales@yahoo.com. Experiencia, seriedad y los mejores precios en Premoldeados Morales. Complejo El Estadio reabre sus puertas y los espera para volver a jugar en las mejores canchas de Carlos Paz. Complejo El Estadio. Complejo de Fútbol 5. 4 canchas con césped sintético de última tecnología. También escuela de fútbol infantil. Asador y espacio para festejar cumpleaños. Complejo El Estadio. Andrea del Sarto 48. Reservas al 48 61 24 o al 15 64 92 13. En Autoshop Lubricentro encontrás todos los lubricantes para tu auto o moto, además de aditivos y accesorios. También taller de tren delantero. Autoshop Lubricentro. 25 años a su servicio. Avenida San Martín 736. Teléfono 425-006.
9 de la mañana, 32 minutos en toda la República Argentina. Retomamos el capítulo informativo de esta edición y vamos a hablar un poco de las cosas que han pasado en el día de ayer. Entre otras tantas, esta amenaza de bomba contra la quinta presidencial de Olivos, que llamó poderosamente la atención. Una brigada de explosivos de la Policía Federal inspeccionó ayer la quinta de Olivos, luego de que una llamada al 911 alertara sobre una amenaza de bomba. Fuentes oficiales explicaron que la intimidación era falsa. El llamado había ingresado a la central de emergencia cerca de las 12:30. En la comunicación recibida por la bonaerense, una persona de sexo femenino había indicado haber dejado un artefacto explosivo en la quinta. Por ello, se convocó también al operativo al personal de la División de Delitos Constitucionales. Mientras tanto, la causa ahora la investiga el Juzgado Federal número 1 de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado. La justicia busca identificar a la persona que realizó la amenaza. El delito que se le endilga es infundir temor público, que implica penas de 2 a 6 años de prisión. Esta amenaza de bomba se suma a una serie de intimidaciones que ocurrieron la semana pasada. Por caso, el pasado 18 de junio, un llamado telefónico alertó sobre la supuesta colocación de 17 dispositivos para descarrilar trenes en las estaciones Constitución, Lanús, Lomas de Zamora y Temperley de la línea Roca. Afortunadamente, fue una falsa amenaza de bomba entonces que ayer se registró contra la quinta presidencial de Olivos. Obviamente todo esto en el marco de lo que hemos venido hablando, ¿no? De la posición, uno imagina, radical del gobierno que lo hace vulnerable ante estas cosas, además de un 50%, entendemos nosotros, tal vez sea un poquito menos, pero hasta ahí no más, de lo que manifestaba el estudio Suban Córdoba, de gente que está enojada, descontenta con el gobierno, en oposición a favor de Cristina, y que también puede aprovechar esta situación política vulnerable o este malestar social para hacer amenazas infundadas, pero de todos modos mueven un avispero, ¿no? Bueno, también obviamente la detención de Cristina, la rectificación de su condena. Obvio. O sea, si el gobierno tiene enemigos, odiadores, creo que hay muchos, ¿o no? Hay una colección. Exacto. Puede verdaderamente ser partícipe de esta situación, ¿no? Bueno, afortunadamente se trató de una falsa alarma y esto es lo que vale destacar. Pero ya venía la semana pasada con este otro dato y ahora parece que se va a amplificar respecto de este tema. Y cambiando de información, vamos a ver estas imágenes que son pavorosas y están puntualmente focalizadas en el maltrato de esta niñera hacia un bebé de 7 meses, ¿no? 7 meses tan solo. La justicia hoy, o el abogado que defiende a la familia, entiende que de no haber sido por las cámaras, este chico, este bebé, este inocente podría haber estado muerto, que las imágenes que trascienden, estas que estamos viendo en pantalla, son apenas un botón que vale de muestra, pero que en realidad lo peor todavía no se ha mostrado, no se ha visualizado, que hay situaciones de esta niñera que ellos contratan para que cuide a su bebé, donde explícitamente se la ve a ella que intenta asfixiar al menor. Exactamente. Le pone la mano en la cara, lo tapa cuando le da la mamanera, lo golpea además, para dormir. Lo golpea para dormir, lo revolea a la cama, además lo somete a una situación de tortura, Paulo. Mira eso. Una situación de tortura con música fuerte, con un montón de situaciones tremendamente estresantes para ese bebé que recién le abre los ojos al mundo. Por supuesto, esta mujer no está detenida, fue contratada a través de un servicio de agencias. Por supuesto salió a hablar la persona que la recomendó, pero la justicia por ahora no ha decidido su detención. Es un poco raro que... Se ve que no le alcanzan las imágenes a la fiscal, ¿no? Sí, creo que acá va a jugar mucho la presión social porque hoy es tapa de todos los diarios. Es algo que, a ver, a nadie se le ocurre pensar que ni siquiera en el reino animal existe este tipo de maltrato. Es decir, no nos entra en la cabeza
con toda la violencia que estamos consumiendo a diario, con todo lo que les hemos comentado, no nos entra en la cabeza la posibilidad de que una persona agreda de esta manera a un infante. Una cosa increíble. Increíble. Insisto, y más increíble aún es que esta mujer no esté detenida. Más increíble. Mira cómo lo agarra. Una bestialidad. Lo podría haber matado. Tranquilamente. Esperemos que la justicia tome cartas en el asunto. Vamos a cambiar de tema. Nos está acompañando Adrián Gansburg, quien es titular de la filial Córdoba de la DAIA, para hablar un poco de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, por supuesto, y el impacto que esto podría traer en el resto del mundo y obviamente nos interesa lo de Argentina. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarlo. Hola, buen día. Gracias por estar allí, muy amable. Bueno, ¿cómo están viendo la situación a pesar del anuncio que ha hecho Donald Trump de que la contienda o la guerra con Irán de 12 días ha concluido? Irán ha dicho que de ninguna manera esto ha ocurrido. ¿Cómo lo están viendo ustedes? No, la verdad que para hacer un contexto histórico del tema, desde el 7 de octubre del 2023, la situación que se vive en Israel y por todo la humanidad en general es desastrosa. No nos olvidemos que esto empieza en aquel momento. El régimen iraní es el mismo que golpeó a Argentina 2 veces, es el autor intelectual de los atentados a la AMIA y a la embajada, a través de un brazo que fue el Hezbollah. En Medio Oriente, el 7 de octubre, Irán también fue el autor intelectual a través de un brazo que fue el Hamas. Sí. Hamas decidió el día y la hora que entró, pero la inteligencia viene del régimen iraní y es muy difícil frente a esta situación no tener un estado de preocupación total. La sociedad israelí está viviendo horas muy nefastas para su vida diaria, para su tranquilidad, con muchas muertes, con mucha angustia. Y realmente lo más grave de esta situación es que acá no estás discutiendo un tratado de paz con un Estado. Como decimos nosotros, firmar la paz con el terrorismo, ¿qué significa? ¿Qué significa que el terrorismo va a dejar de existir? Que dice, bueno, a partir de hoy no tengo más el objetivo por el cual me constituí. No está firmando la paz con un Estado por una cuestión de territorio. Aquel terrorismo tiene una razón de ser, que es matar a otro, que es avanzar en la sociedad y en la humanidad, como lo está haciendo el terror en todo el mundo, donde ya, como dije recién, lo hizo en Argentina y lo hizo en otros países del mundo. Y bueno, y esa situación realmente es el mal de la humanidad, no es el mal solo de Israel. En Israel se vive ahí, es la única democracia de Medio Oriente, y eso hace que, sin dudas, el epicentro esté allí. Adriana, usted hacía la introducción con un contexto histórico y obviamente nombraba lo ocurrido en Argentina, ¿no? Con los 2 atentados en la década del 90. Y no puedo dejar de preguntarle respecto de la posición pública muy contundente del presidente argentino y por ende de la diplomacia, uno imagina, de la Argentina, respecto de el apoyo total e irrestricto a Israel. De hecho, las visitas del presidente han sido muy significativas en ese sentido y no hace mucho tiempo. ¿Cómo están viendo esa posición del gobierno argentino respecto de lo que está ocurriendo en Medio Oriente? Y si eso no abre, le pregunto a usted, la puerta para tener no sé si el miedo, pero sí la obligación de arbitrar muchos otros medios de control, porque sabido es que el terrorismo de Irán, como usted lo marcaba recién, no es de andar dando vueltas a la hora de contraatacar. ¿No abre un paréntesis de preocupación esto también para la Argentina? Bueno, en primer lugar, el cambio geopolítico que hizo Argentina desde la asunción del presidente Milei no hace más que poner a Argentina en un lugar correcto. Y no es que lo digo yo desde mi posición, es el lugar en donde sos amigo de Irán, sos amigo de Venezuela, sos amigo del terrorismo, o querés la paz, querés vivir en una sociedad normal y querés vivir en una sociedad donde no vengan por el solo hecho de
ni de ser judío, porque el atentado Lamien o el embajado, los atentados terroristas en el mundo, no te preguntan si estás adentro, afuera o en la esquina de una institución, qué religión profesas. Se produce el atentado, se produce el hecho terrorista y se producen las muertes o los heridos. Entonces, el cambio geopolítico en Argentina no es estoy a favor de Estados Unidos, estoy a favor de Israel. No. Estoy en contra del terrorismo, que es una posición que deberían tomar todos los países del mundo. No hay ninguna duda, o ¿qué país puede justificar el accionar de un régimen terrorista? ¿Cuál país lo podría justificar? Ninguno. El país que lo justifique es porque trabaja con el terrorismo y es socio del terrorismo, como en este caso. Y la otra pregunta, si eso agrava más, yo mientras te escuchaba la pregunta, te doy otra pregunta. Entonces, en la época del terrorismo de Estado en Argentina, era mejor apoyar al régimen militar porque de esa forma estabas mejor y no te iba a pasar nada, entonces apoyo al régimen, o no apoyo al régimen porque el régimen totalitario... En esa época. ¿Cómo? Algunos en esa época lo hicieron. Y bueno, pero no quiere decir que le haya ido bien a Argentina ni a la sociedad. Bueno, pero vos cuando apoyás el terror... Estados Unidos apoyó el régimen militar, el último régimen militar. Y no quiere decir que todo lo que hace... Yo estoy hablando del contexto. No quiere decir que apoyar el terror te convierta en alguien que sea estratégicamente inteligente. Condenar el terrorismo te ubica en el lugar correcto. Si el terrorismo no tendría estados que lo acompañen, el terrorismo no existiría. Si el terrorismo tendría... una contra como las organizaciones internacionales, ONU, Cruz Roja y demás, que realmente condenen el terrorismo no existiría. Sin ir más lejos, en Gaza está la Cruz Roja, que sirve de taxi que lo han visto para trasladar a un secuestrado cuando lo liberan de un lugar a otro. Pero si la Cruz Roja está ahí, ve lo que pasa, ¿por qué no actuó? ¿Me entiende? Entonces, cuando los organismos internacionales funcionan y cuando los gobiernos condenan el terrorismo y toman posiciones en contra del terrorismo, el terrorismo no existiría. No es novedad que el régimen iraní, que tiene sometida a su población que en más de un 75% apoya la caída de este régimen, que son rehenes del régimen, no es novedad eso para nadie, que si esto tendría una condena de verdad de todos los países como lo tiene Argentina, el terrorismo hubiera sido muy difícil que pudiera avanzar. El terrorismo avanza cuando hay complicidades y hay sociedades. ¿Y el terrorismo no avanza cuando, ante la presunción de un ataque nuclear, revientan a inocentes? Digo, porque esa gente que está en contra del gobierno también está padeciendo consecuencias que debe entender que son injustas, ¿no? Viene alguien supuestamente a rescatarlos. Pero le pregunto, ¿usted vio los misiles que está tirando Irán a dónde están cayendo? No, bueno, por supuesto, es acción-reacción. ¿A dónde? Acción-reacción. No es acción-reacción, porque Israel está operando en bases muy concretas en donde está el armamento. Irán está tirando misiles yo no lo estoy acusando, a cualquier lado, a hospitales, a centros de investigaciones, a personas, a edificios. O sea, ustedes están lo en está tirando a condiciones la población de decir civil. de que el ataque inicial de Israel, bueno, ante la presunción, por eso digo, de una bomba atómica, de una guerra nuclear, ¿no afectó a inocentes? ¿Usted cree que es una presunción? El 7 de octubre entraron, recién veía la imagen de un bebé, de esa persona que estaba cuidando un bebé y le hacía eso, se la puedo multiplicar por millones de actitudes peores. Violación de bebé, ahogado los bebés, los vivas, violación de mujeres, sacado bebé del vientre de las madres el 7 de octubre. ¿Usted cree que esa reacción después no tuvo una consecuencia? Si ahí no hubieran entrado el 7 de octubre, nada hubiera pasado. Porque la guerra no le inicia Israel. La guerra viene porque hoy no nos olvidemos que todavía sigue la gente secuestrada. ¿Por qué no devuelven los secuestrados? ¿Por qué no hacen un alto y terminan si quieren dejar de padecer lo que es una guerra? Irán es el autor intelectual de absolutamente el terrorismo total. Jamás además, en ese momento lo ejecutó. Y lo que está pasando en Irán hoy son objetivos
muy puntuales. Claro. No es sociedad civil la que está afectada. En razón de tratar de entender cómo se vive en Israel en una situación de violencia, o sea, digo, ¿no? De atentados permanentes, de violencia, ¿se acostumbra uno, digo, capaz Nadie que se acostumbra a no dormir de noche, vivir en un refugio. Nadie se acostumbra. Nadie, realmente nadie. Viven mal, viven de una manera angustiante, con familiares en el frente. El ejército de Israel está integrado por personas que a los 18 años se alistan al ejército en forma obligatoria, pero es un ejército, se le llama de voluntario en el sentido que no es que entras voluntariamente, entras obligadamente, pero no son de carrera. ¿Me entiende? ¿Cómo Sí. van a vivir bien? Claro. Viven desastrosamente. No, intuyo que no. Viven de una manera aterrorizada. Si yo le digo a usted en este momento que está sonando una alerta, una alarma y que tiene que ir al refugio de su canal, ¿cómo viviría No, es todos un los días espanto. durante 24 horas de esa manera? Un espanto, verdaderamente. Bueno, y eso se vive así porque hay otro país que lo que quiere es borrar a Israel del mapa. O usted escuche que Israel dice, yo quiero borrar a Irán del mapa. No, no se ha escuchado. Usted escuche que Israel tiene en su constitución, mi objetivo es hacer desaparecer a Irán y a los países árabes. Absolutamente no. Israel tiene la paz con todos los países árabes de la zona, menos con dos. Uno no es un país, porque no quieren, porque lo que se le destina para hospitales, para escuelas, lo usan para túneles, para el terrorismo. Sociedad que también está sometida al terrorismo, que es la de Gaza. Y otro es Irán, que hay un régimen que también tiene sometida a su población y que su población está desesperada porque este régimen caiga. Adrián, lo último, ya estoy en el cierre del programa por eso, si no seguiríamos la conversación. Han tenido las autoridades, leí a nivel nacional, que han incrementado la custodia de los sectores vinculados a Israel en la Argentina. ¿Esto también ocurre en Córdoba? Sí, sí, por supuesto. Con el gobierno de Córdoba, a través del ministro de Seguridad y el propio gobernador, hemos estado en contacto permanente, estamos en contacto permanente. Hay refuerzos no solamente en la ciudad, sino también en todas las instituciones vinculadas a la comunidad judía en el interior de la provincia de Córdoba, con un trabajo coordinado y muy profesional de parte de las fuerzas de la policía de la provincia y de los organismos y de las fuerzas dentro de la policía vinculadas a antiterrorismo, donde se está trabajando y se viene trabajando, no desde hoy, hace mucho. Históricamente Córdoba siempre fue un lugar donde la seguridad fue muy importante, lo que se trabaja con las fuerzas, y en este caso puntual estamos con refuerzos de la policía de la provincia en todas las instituciones de la comunidad judía de la provincia de Córdoba. Perfecto. Adrián, le agradezco sus minutos y la amabilidad de conversar como siempre con nuestro No, al programa. contrario, gracias por el interés. Que tenga buen día. Adrián Gansburg, titular de la filial Córdoba de la DAIA, en el contexto de lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Nos quedaron un montón de cosas Sí, pendientes. es un tema muy apasionante. Habría que preguntarle pero qué muy pensaba de extenso. Chile. Es, claro, una política internacional que tendríamos que estar como... Bueno, y tal vez información que ni nosotros, Paulo, olvídate, accedemos. seguro que es así. Nos está llamando rápidamente el móvil en el tramo final de nuestro programa, porque vamos a hablar de lo que ocurrió en el centro ambiental del fin de semana, fundamentalmente lo vinculado con el incendio en la zona de Poda. Gaby, estoy contigo. Sí, Paulo, y yo estoy con Carla Libetti justamente porque en el tema de el incendio en su momento había trascendido que podría haber sido algo que se generó en forma intencional. Recordemos que fue en el sector de Podas del centro ambiental y que fue subterráneo, tuvo características especiales. Pero bueno, Carla, nos vas a comentar un poquito qué es lo que se sabe, qué es lo que han podido hacer y si está finalmente sofocado este incendio. Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes, como siempre, por estar presente. Hola, Paulo. Hola, Lore. ¿Cómo están? Buen día. Hola. Bueno, contanos, ¿qué pasó? Bueno, ¿Qué se sabe respecto a esto y qué informes técnicos tienen ustedes? Imagino que ya tendrán avanzado en ese sentido para saber cuál ha sido el origen de la situación.
Bueno, no tenemos determinado cuál ha sido el origen. Estamos esperando los informes del personal técnico que estuvo en el lugar haciendo las pericias. Al momento, la novedad de la mañana de hoy es que no hay ningún foco activo. Se sigue trabajando con maquinaria municipal. Eso quiero hacer hincapié y agradecer tanto a los bomberos voluntarios como al personal municipal que ha trabajado a destajo. Está toda la maquinaria, están sofocando con tierra el sector de poda. Y el inicio del incendio se da en el sector de poda, no se ha visto comprometido ni el enterramiento ni el sector de los galpones del centro ambiental. Por suerte, bueno, ya no tenemos ningún foco activo, ya era un pronóstico que gracias a que no hubo ningún cambio de viento, los bomberos ya habían dado aviso de que estaríamos unos días con mucho humo, pero sin focos activos, y bueno, en ese proceso estamos y esperaremos las pericias. Creo que hay que ser muy responsables en este momento de comunicar cuáles fueron las causas, porque todavía no las tenemos determinadas. Esto entonces está totalmente sofocado, pero hay humo todavía, ¿no es cierto? ¿Y cuánto más o menos de perímetro se quemó? Y yo no sabría decirte en metros cuadrados, pero ustedes saben que esta época del año es una época donde la poda se incrementa y va al centro ambiental donde se prepara para su tratamiento, y en ese sector es donde se inició el incendio. La verdad que es bastante raro la modalidad en que se inició el incendio, porque yo te escuchaba ayer, Paulo, que vos le consultabas a los bomberos si podía hacer alguna brasa o que hubiera venido mezclada con la poda. Lo raro es que a medida que van llegando los camiones se va acumulando sobre la superficie, y el incendio fue iniciado en forma subterránea, por lo cual es raro de que hubiera sido algún tipo de causal, una brasa o algo que hubiera venido mezclado con la poda. Más que era en horario de muy baja temperatura, había escarcha en el lugar, así que bueno, queremos ser responsables y respetuosos de los procesos del personal técnico hasta tener conocimiento a través de las pericias que se hicieron, ¿no? Bien. ¿Y se sabe cómo sigue el proceso de investigación? ¿Cuánto tiempo le puede llegar a tomar a los bomberos? En el momento estuvo trabajando los bomberos y también personal técnico de la Secretaría, que estuvieron haciendo pericias, y estamos esperando los informes. También vuelvo a lo mismo, creo que tenemos que ser muy cautos y muy responsables en lo que vamos a informar. Así que esperar ya definitivamente la investigación, los resultados de la investigación, pero para nosotros lo más importante hoy es que no tenemos focos activos y se sigue trabajando en sofocar. Calculo que tendremos 2 días más a lo mejor de humo. Y lo más importante es recalcar que no tuvo nada que ver este incendio ni con el relleno sanitario ni con los galpones. Fue exclusivamente en el sector de la poda. Bien, Carla, esto ya había, si la memoria no me falla, puede que sí, ya había ocurrido, ¿no? Hace 1 o 2 años algo similar en el mismo sector, ¿o no? Sí, tenemos que tener en cuenta, Paulo, de que en épocas como esta, donde se incrementa la poda, tenemos un alto riesgo de incendio y es un material muy combustible. Ha sucedido, pero gracias a los protocolos que tiene el centro ambiental y la modalidad de trabajo, no pasó a mayores, quedó circunscripto a ese sector solamente, y bueno, a 48 horas no tenemos ningún foco activo. Eso creo que es lo más importante a recalcar en este momento, ¿no? Sí, justamente hacia eso iba, que se activaron todos los protocolos en torno de esto, y uniéndolo con mi pregunta anterior, la consulta es, viendo que esto sucedió, digo, si se puede avanzar un poco o un paso más, si ustedes están preguntando ya o consultando qué más se podría hacer de los protocolos vigentes para que esta situación no se repita, porque digo, las podas ahí están todos los años y el riesgo está todos los años. Entonces la pregunta es si se puede avanzar, y si ustedes están estudiando ya en avanzar un paso más en alguna otra medida, por ejemplo. Bueno, nosotros hace algunas semanas hemos firmado un convenio con la empresa Geocycle, que nosotros ya teníamos un convenio vigente nosotros llevamos todo el material de recolección de residuos secos a Geocycle, donde dentro de lo que es el circuito de economía circular forma parte del proceso de combustión que usan en los hornos, y nosotros ahora habíamos hecho un convenio adicional para traer una máquina chipeadora de poda
que estaría llegando en los próximos días porque ya estaban dando dadas todas las condiciones para ya hacer el traslado de la maquinaria. Por eso nosotros, ya teniendo en cuenta que era este momento tan crítico, habíamos tomado ese recaudo y la máquina estaba llegando en los próximos días al centro ambiental. Lamentablemente, bueno, tuvimos esta situación inesperada, pero nosotros trabajamos en forma permanente para optimizar el trabajo en el centro ambiental y este convenio era parte de eso. ¿Y cuál sería puntualmente el trabajo que va a hacer esta máquina? Por lo que entiendo, va a ser muy importante, pero ¿qué trabajo haría que podría minimizar aún más los riesgos de incendio? Digo, y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Nunca se van a neutralizar por completo, sino que acá hablamos permanentemente de minimizar las posibilidades de los incendios. Por supuesto, imagínate que a nosotros nos preocupa mucho el tema de los incendios, el tema de la gestión de la poda, el tema de la gestión de los residuos secos, y esta maquinaria tiene una gran potencia y permitiría chipear poda en casi 15 toneladas diarias, por lo cual eso impediría que haya poda acumulada. Por eso fue el objetivo de firmar este convenio, la confianza de la empresa Geocycle en el Centro Ambiental de Carlos Paz. Ellos siempre ponderan el funcionamiento que tiene el Centro Ambiental de Villa Carlos Paz, por eso apostaron a que pudiéramos firmar este convenio y eso permitiría que no haya poda acumulada en épocas del año como esta, donde sabemos de que se incrementa el ingreso. Perfecto. Bien, entonces para llevar tranquilidad, está todo absolutamente controlado, ya está extinguido el fuego, se pueden ver pequeñas columnas de humo en caso de que esto ocurra, pero no habla de un reinicio de la actividad en llamas, ¿no? No. Están sofocando con tierra y hacer hincapié sobre todo, Paulo, en que no tuvo nada que ver el relleno sanitario en esta situación. Fue solamente circunscrito al sector de la poda y que el Centro Ambiental de Carlos Paz es un centro modelo. Por eso empresas internacionales que tienen calificaciones internacionales como el Centro Ambiental de Carlos Paz ha sido elegido por Geocycle para poder seguir avanzando en nueva tecnología que se va poniendo en práctica en la gestión integral de los residuos. Carlos Paz siempre es elegido para eso y el gobierno de la ciudad está totalmente comprometido en optimizar el funcionamiento del centro ambiental, por lo cual avanzamos en distintos convenios y nuevas modalidades de trabajo y también tener en cuenta de que se activaron todos los protocolos que están vigentes en el centro ambiental para que esto no pase a mayores. Perfecto, excelente. Carla, no te quitamos más tiempo porque si no se van a enojar los otros colegas porque te sacamos un ratito antes de la conferencia y no los queremos hacer esperar, pero bueno, queríamos charlar contigo estos minutos. Como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la deferencia siempre. Gracias. Gracias, Gaby. Nos vemos al mediodía. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. Luis Tórtola, también allí en la cámara del móvil de CPTV en esta mañana. Las 10, señora, y 1 minuto. Tenemos que agarrar los bártulos. Sí, señora, sí. Bueno, vamos con el repaso de la temperatura. ¿Sí, bueno. repito? ¿No viene Marcelo? Sí, debe venir, nada más que está ahí. Debe estar llegando en este momento. Bueno, 11 grados centígrados a esta hora la temperatura. La máxima prevista para hoy alcanzará los 18 grados, aunque usted no lo crea. De replay, ¿te acordás que sí. Aunque usted no lo crea, de replay. Lo veíamos un montón. Exactamente. Ahí está. Bueno, poco lindo día, cielo despejado. Nos gustaba, qué sé yo. Sí. Era una época que había más producción, tal vez. También. Naka, ¿tenés el lago o no? No está el lago, se apagó la cámara. Atento, hermanos Petri, que se nos apagó la cámara y no vemos el lago, Un abrazo grande para Gastón y para Lucho, allí en el Club Náutico. Nos vamos, señora. Mire, me tengo que ir. Me voy a ir a tomar un café. Calentito a mi casa. Batido. Pensé que acá. No, batido a mano. Acá es el viernes. Los viernes tomo un cafecito acá. Nunca me invitó. ¿Y si usted se va rápido? Bueno. Me parece, no sé, que le faltan las agujas del reloj. La corre. Es una cosa increíble. Me voy a tomar un cafecito en mi casa, batido. Tranquilo. Ahí viene Marcelo. Nos vemos mañana, si Dale, quiere, señora. si Dios quiere, sí. Ya ustedes se quedan en la compañía de Marcelo Arias. Yo te avisé en la mañana de CPTV. Los espero al mediodía con las noticias, más invitados para la Defensoría del Pueblo también. Sí. Y si no, mañana quiere, con el frío, si nos deja llegar hasta mañana, nos estamos encontrando tempranito. Tal cual. Gracias. Chau. Chau.